Hola, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Bueno, pues desde el Centro de Estudios, Innovación y Formación de Profesorado tenemos como objetivo impulsar iniciativas que permitan ofrecer una formación sólida a los futuros docentes y además también un espacio de actualización y renovación profesional a quienes ya se encuentran en ejercicio. Consideramos además fundamental promover entornos de aprendizaje que respondan a las necesidades reales del alumnado y del contexto educativo actual, especialmente en ámbitos que exigen sensibilidad, rigor y un profundo compromiso social. Estas jornadas, las quintas jornadas ya sobre el trastorno del espectro autista, se inscriben precisamente en esta misión, proporcionando un marco de reflexión y conocimiento especializado sobre el propio trastorno. En este sentido, asociaciones como Autismo Ávila no solo ofrecen servicios especializados, sino que constituyen un pilar esencial de apoyo, referencia y transformación social. Facilitan la conexión entre familias, profesionales y las propias personas con TEA. Ofrecen recursos en momentos clave, promueven la inclusión y contribuyen de manera decisiva a construir una sociedad más consciente, empática y preparada. A este trabajo se suma también el compromiso de nuestra universidad, que apuesta firmemente por una inclusión real, sustentada en la formación rigurosa, la investigación y la divulgación de conocimiento veraz. Solo desde esa comprensión fundamentada y la eliminación de falsos mitos podemos avanzar hacia entornos educativos y sociales verdaderamente inclusivos. Por todo ello, resulta imprescindible reconocer esa labor que hace la Asociación Autismo Ávila al inicio de estas jornadas. Sin su sensibilidad, su esfuerzo y su compromiso, muchas de las oportunidades de intervención, acompañamiento e inclusión que hoy consideramos esenciales no serían posibles. Bueno, ahora paso a presentar al profesional que nos acompaña, Arturo López Fernández. Tiene formación como psicólogo sanitario, neuropsicólogo. Además, actualmente también podemos hablar de su experiencia como profesor en la Universidad de Salamanca. Y en la asociación también incluye asesoramiento psicológico, participación en sesiones de evaluación e intervención individualizada y la rotación por diferentes servicios para ofrecer el apoyo ahí donde le sea necesario. Y bueno, su ponencia abordará los perfiles de procesamiento en el autismo, en el que él es el experto, así que les dejo con toda su formación, que seguro que nos va a venir genial, sobre todo a mis alumnos que están por ahí y que sé que van a aprovechar bien estas jornadas. Muchas gracias. Hola, ¿se me oye bien? ¿Así? Vale. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación a estas jornadas. La verdad que a nosotros nos hace también especial ilusión poder compartir un poquito nuestros eventos del día a día y compartir este conocimiento también dentro de la comunidad educativa, porque al final hacerlo dentro de la universidad, vosotros que estáis aquí, los que están allí online también, como futuros docentes, pues tenéis mucho que decir al respecto y cuanta más información tengamos, más recursos vamos a poder optar para poder enfrentarnos a las situaciones en un futuro, que es lo que nos interesa al final, que las personas con una condición del espectro del autismo pues tengan los apoyos que se necesitan en el caso de que se necesiten. Vale, entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de perfiles de procesamiento en el autismo. Básicamente vamos a hacer un pequeño repaso sobre el tipo de procesamiento más típicamente autista, vamos a decir, y vamos a ver las pequeñas diferencias que podemos establecer con otras condiciones del neurodesarrollo, como podría ser el TDAH, por ejemplo, o un trastorno del desarrollo del lenguaje. ¿Vale? Esa es la idea un poquito. Entonces vamos a empezar, si nos parece mal, y si os parece mal, pues también, porque lo he montado así, no queda más remedio, con una cosita que nos podemos encontrar en nuestro día a día, ¿no? Tenemos un niño en clase que tiene algunas dificultades para hacer amigos, interactuar con los demás, lo intenta, pero bueno, no le sale muy bien, hace movimientos un poquito repetitivos del cuerpo para autorregularse, cuando está un poquito más nervioso. Y bueno, como hemos estudiado mucho sobre esto, hemos leído, decimos, bueno, pues parece que tiene características que están vinculadas al autismo y me han dicho que tengo que poner apoyos visuales. Pues en lugar de preguntarle en el examen por las partes de la planta, como lo hemos visto en clase, lo que voy a hacer es ponerle una ficha para que se vea visualmente la planta y a partir de ahí le voy a decir que me desgrane, ¿no?, cuáles son las partes de la planta. Entonces va a entregar el examen y vemos que lo que ha hecho ha sido pintar la planta en lugar de poner las partes que le correspondían. Y decimos, dice, me he equivocado, ¿qué ha pasado aquí? Digo, vale, también me han enseñado que hay que enseñar en base a los intereses del alumnado, ¿no? En el autismo encima que tenemos unos intereses un poquito más rígidos, vamos a decir entre comillas, más específicos. Digo, bueno, pues si le gusta dibujar, pues vamos a hacer una clasificación. Estamos dando, por ejemplo, los mamíferos, los peces, las aves, vamos a separárselos para que me pinte solo los que son mamíferos de esta ficha, que sea dibujar y pintar, porque hemos visto que le gusta pintar.
Y cuando vamos a recoger la ficha, otra vez, vemos que lo ha pintado, pero con lápiz todo entero. Y le decimos, pero ¿por qué no lo has coloreado? Y dice, sí lo he hecho, pero no me has dicho que lo haga con ningún color específicamente. Vale, y aquí ya como profes pensamos, madre mía, este niño, yo estoy poniendo los recursos, estoy poniendo los apoyos, ¿qué pasa? ¿Me está tomando el pelo? ¿Es más vago? ¿Qué está sucediendo aquí? Y lo que sucede aquí realmente es que estamos viendo una cosa desde dos perspectivas diferentes, ¿vale? Que ninguna está más equivocada, ninguna es más acertada, pero sí es diferente. Fijaos, esto es un caso, bueno, hemos mezclado varios casos aquí para poner este ejemplo, pero hemos tenido un caso en la asociación, precisamente, que era un niño que tenía este problema con un examen, que le preguntaban las partes de la planta y sacó un 0. Y yo le preguntaba en la sesión y se lo sabía, raíz, tallo, hojas, la flor, el fruto. Y decíamos, ¿pero cómo te lo han preguntado? Y me dice, pues no sé, es que me han puesto un dibujo de una planta muy raro y había como unos cuadrados, unas flechas y no entendía lo que había que hacer. Ahora hablamos con el centro escolar y dijimos, oye, ¿nos podéis dejar la ficha para repasarlo y ver cómo se hace y demás? Sí, sin ningún problema. Y nos trajo una cosa parecida a esto. Vale. Observa y completa. Digo, vale, ¿qué no entiendes de aquí? Digo, pues yo observé, me decía el niño, y completé, pues le pinté por dentro porque está en blanco y negro. Claro, lo he completado con colores. Digo, pues efectivamente, digo, es una interpretación, ¿no?, de la ficha. Digo, pero mira, si te fijas, hay unas flechas que están señalando unos cuadraditos y si has estudiado las partes de la planta, lo que tratan de que pongas ahí son las partes que corresponden con la parte que está señalando. Y dice, ah, pues eso tiene más sentido. Y digo, claro, digo, lo que pasa es que como tenemos un procesamiento que tiende hacia la literalidad, es decir, hacia unas normas más claras, si hay algún elemento que requiere de elementos inferenciales, de elementos deductivos, no es que no puedan hacerlo, ¿vale? Pueden hacerlo, dependiendo del niño que tengamos, dependiendo del nivel a nivel lingüístico, dependiendo del nivel de discapacidad intelectual, etcétera. Pueden hacerlo en mayor o menor medida, pero van a preferir utilizar elementos que sean más literales porque tienen un procesamiento que llamamos de tipo algorítmico, es decir, que están más basados en causas-efectos, mientras que nosotros como población neuronormativa nos basamos más en deducciones o en inferencias. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que aquí hay que hacer muchas deducciones y muchas inferencias. Observa y completa. Vale, yo observo y completo. ¿El qué completo? Pues que cada una de las flechas que selecciona un cuadro está asociada a una parte de la planta y lo que se me pide de forma implícita, que no explícita, es que yo rellene en cada hueco la parte que corresponde con esa parte de la planta. Claro, de ahí a observa y completa, pues hay un mundo, sobre todo para estos niños que tienen un procesamiento diferente en este sentido, ¿vale? Claro, cuando explicamos esto dice, ah, vale, pues ya está, raíz, tallo, hojas, flor y manzana. Y digo, madre mía, digo otra vez. Digo, manzana. Y dice, sí, es una manzana. Y digo, pero no querrán que digas fruto. Y dice, ya, pero es que ahí está dibujada una manzana. Y digo, sí, tienes razón. Pero te están pidiendo, y todos entendemos que nos están pidiendo fruto. Y me dice, ¿por qué? ¿Qué veis ahí para decir que eso es fruto? Y dices, ostras, pues es verdad. Es un poco complicado nosotros. ¿Por qué inferimos que de ahí nos están pidiendo fruto? Pues aquí hay que explicar que si te están pidiendo las partes de la planta específicamente, que si no has dado solo los manzanos, has dado las plantas en general, te van a pedir el elemento general y no un elemento particular, que en este caso es fruto y no manzana. Pues todos estos aprendizajes muchas veces hay que hacerlos explícitos y las faltas de comprensión, aunque yo ponga los apoyos y lo ponga con fichas y lo ponga de un elemento visual, esos apoyos tienen que estar ajustados a lo que necesita el niño que tenemos delante. ¿Cómo sabemos lo que necesita ese niño delante? Pues sabiendo un poquito de teoría, como lo que estamos viendo un poquito aquí, ¿no? Teniendo un poco de conocimiento sobre qué es esto el autismo y luego, indispensable, conocer al niño que tenemos delante. Es decir, a medida que más interactuemos con él, a medida que más estemos con él, vamos a saber sus gustos, vamos a saber en qué cosas tiene más problemas, en qué cosas menos, porque cada niño es un mundo, ¿vale? Autista o no autista, con autismo, sin autismo, lo que queráis. Pero dentro del autismo además hay mucha heterogeneidad, lo que significa que puede haber perfiles muy distintos entre ellos. Tengo que conocer al niño que tengo delante y a partir de ahí generar esos apoyos. ¿Vale? Este es un ejemplo, por ejemplo, de esa parte que tiene que ver con ese procesamiento más literal de la realidad. Si nos vamos a otras cosas, esto ya está sacado de internet, ¿vale? Podríamos verlo representado aquí, ¿no? Encuentra X, pues aquí está. Refrán, con dinero baila el perro. ¿Qué significa? Que si le das dinero al perro, pues va a bailar. Nombra los cuadriláteros. Bob, Sam, Teddyson, Kate, Harry. ¿Vale? En ningún sitio de los cuadriláteros te pone ahí que tengas que unir el término que ya te viene escrito con el cuadrilátero. Entonces aquí me puede generar este tipo de confusiones. ¿Y esto por qué viene derivado? Por un tipo de procesamiento, esto lo habéis visto seguro ya en clase, ¿o no? Bueno, claro, los que están online no me pueden responder. Por un procesamiento basado en coherencia central que llamamos débil. Que signifique débil no significa que sea mala o peor, ¿vale? Sino que está dentro de un extremo
digamos, en un elemento longitudinal. Imagínate, la coherencia central lo tenemos ahí, que es la tendencia innata a extraer información de un conjunto a partir de datos individuales de los objetos o sus individualidades, frecuentemente a costa de una memoria para los detalles. Es decir, una coherencia central fuerte es ver lo general sobre lo particular. Una coherencia central débil es ver lo particular sobre lo general. ¿Qué decimos que hay en el autismo? Generalmente nos encontramos con un tipo de procesamiento que está basado en coherencia central débil. Buena percepción para el detalle, dificultades para extraer los elementos generales. Claro, pensad en la socialización. Yo voy a socializar. Voy a hablar con vosotros, que estáis con los tres que tengo aquí. Lo siento, os ha tocado. Gracias por venir, pero os ha tocado. Estoy aquí con vosotros tres. Yo, mientras estoy hablando, me estáis viendo mi expresión facial, mi expresión corporal, la forma en la que lo estoy diciendo las cosas. Ya no solo el significado, sino la forma en la que lo estoy diciendo. La sucesión de sonidos que forma significados. Y luego esos significados, en función de la pragmática, en función de cómo lo use, cambia totalmente el significado. Yo te digo, hola guapa, ¿cómo estás? O te digo, mira guapa. He utilizado guapa las 2 veces, pero el significado ha cambiado de una forma bastante considerable. Entonces, algo que tendría que ser muy transparente, es decir, el uso del léxico para expresar significados, un componente semántico, realmente no lo es tanto, porque está ahí la función pragmática entre medias, es decir, el cómo lo usamos. Y la socialización es todo el rato tener en cuenta todos estos estímulos al mismo tiempo en situaciones que van a variar mucho, aun siendo dentro del mismo contexto. Si yo estoy en un despacho trabajando y pasa una persona adelante a saludarme, me dice, hola, ¿qué tal? Ay, pues bien, ¿tú cómo estás? Bien, y establecemos una relación tranquilamente. Y voy otro día y estoy en mi despacho así. Y me dice la persona que viene, hola, ¿cómo estás? Y yo, déjame. Claro, la otra persona diría, si no ha visto la generalidad de lo que estaba pasando ahí, de mi expresión corporal, etcétera, diría, si he utilizado la misma fórmula a la misma hora, la misma fórmula lingüística las 2 veces que ha sido saludar, en el mismo contexto que era en la puerta de su despacho, ¿por qué el día 1 consigo la consecuencia A, que me responde de forma amigable, y el día 2 consigo la condición B o la consecuencia B, que es que me responde de forma agobiada o me dice que me vaya? Si yo he utilizado la misma fórmula, ¿qué pasa aquí? Claro, lo que pasa es que la socialización depende de esta coherencia central un poquito más fuerte en ese sentido. No me tengo que fijar en el detalle específico de la situación, de lo que me está diciendo, sino de todo. Los gestos, el lenguaje corporal, lo que me estás tratando de decir y cómo me lo estás tratando de decir. Y aquí, si hablamos de una coherencia central débil, pues las personas autistas o con autismo pueden tener más dificultades dentro de este campo. Cuando hablo de tener dificultades no significa que no puedan hacerlo, ¿vale? Ya os digo, hay niños de diferentes formas y hay momentos de la vida en diferentes formas también. Podemos aprender a comportarnos de una determinada manera o no. Cuidado con esto también. No solo es que ellos se tengan que ajustar a lo que necesitamos nosotros, sino que nosotros también nos tenemos que ajustar a lo que necesitan ellos. Nos encontramos en muchos adultos ahora que estamos haciendo diagnósticos, por ejemplo, que de niños han ido sobreviviendo poniendo un poquito parches, y lo que hemos encontrado es mucha psicopatología relacionada con la depresión, con la ansiedad o con trastornos de la alimentación, sobre todo en mujeres. ¿Por qué? Porque han intentado todo el rato ajustarse al ambiente continuamente a costa de un gran desgaste suyo a nivel emocional y a nivel cognitivo, porque para hacer lo mismo que hace población neuromotípica, ellos se tenían que esforzar el triple o el cuádruple, y eso al final pues va impactando en la persona. Sí. Pues nos encontramos. La pregunta es que cómo se han enterado personas más mayores de que pueden ser. Es que te lo estoy repitiendo para que me escuchen los que están online, ¿vale? Con las personas que son más mayores, ¿cómo se han podido enterar de que son autistas o que tienen autismo o similares? Hay diferentes vías. Normalmente nos hemos encontrado mucho en mamás y en papás. Una vez que se ha diagnosticado a su hijo, han dicho, ostras, pero si yo de pequeño era muy parecido a él. Y se empiezan a ver esas similitudes y dicen, pues a lo mejor yo también tengo un diagnóstico y lo tendría que mirar, lo tendría que observar. Luego también hay muchas personas que han ido pasando por psiquiatría, psicología, con diagnósticos de trastorno límite de la personalidad, trastorno histriónico, TOC, trastornos de la alimentación, con un montón de medicación, y ha habido algún profesional o han leído algo muchas veces también en redes sociales y han dicho, ostras, pues a lo mejor tengo algunas características que pueden estar vinculadas a esto, y viene a hacerse el diagnóstico. Y es verdad que en adultos, a diferencia de lo que nos pasa en niños, el diagnóstico, si es positivo en este caso de autismo, les da mucha tranquilidad. Porque es una forma de decir, vale, no era rara o no era raro, no estoy roto por dentro, no soy tonto, no soy tonta, sino que tengo una forma diferente de ver las cosas y lo que me pasaba era esto realmente. Y se empiezan a aceptar mejor, se empiezan a permitir más tiempo de descanso, por de socialización, por ejemplo, en vez de obligarse tanto, y mejoran mucho esa parte emocional también. Pero claro, el darse cuenta del diagnóstico generalmente conlleva una parte de introspección,
de conocerme a mí mismo, saber que yo nunca he llegado a cuadrar con los demás y el por qué. Y a partir de ahí, por las vías profesionales lo van encontrando. Tenemos un montón de adultos ahora mismo. La mayoría de adultos hace unos años venían por familiares y ahora vienen por TikTok, Instagram y demás. Que muchas veces no lo son tampoco, sino porque al final, claro, cuando tú hablas de características, dices, ay, pues yo también soy un poco rígido en algunas cosas. Vale, pero a lo mejor no es tu tipo de procesamiento principal, es lo que tenemos que mirar, si realmente aparece o no aparece. ¿Vale? Pero para las personas en las que sí aparece, pues al final es un respiro bastante bueno. Y les ayuda un montón a construir su personalidad y a saber qué ha pasado en su infancia y a lo largo de su vida y poder avanzar hacia adelante. O sea que por esa parte, genial. No sé si te he contestado o no te he contestado. Vale. Vale, entonces se basa en esa coherencia central débil. Si lo mostrásemos con imágenes, pues lo tendríamos aquí, ¿no? Si vamos a una coherencia central fuerte, entendedme entre comillas, esto para representarlo, pues vemos el rostro de la mujer o el rostro del señor ahí. Una coherencia central débil se centraría más en los detalles de la mariposa o de la hoja, o por ejemplo cómo forman los ojos la taza de té que tiene agarrada o similares. ¿Vale? ¿Esto qué explica? Claro, si hablamos de una coherencia central débil, habéis visto que los aprendizajes en autismo muchas veces son difíciles de generalizar. Es decir, lo que se aprende en un contexto es muy difícil generalizarlo a otro en algunas ocasiones. ¿Por qué? Porque tengo aprendizaje muy contextualizado. Dentro de ese ambiente que es en el que me han enseñado, es donde yo puedo poner en práctica esa habilidad. Aquí, ¿qué entra en acción? La colaboración con otros profesionales. Pues eso, si imagínate que sois de tutores de infantil, pues con la persona de AL, con la persona de PT, con el orientador y con la familia. Porque a la familia hay que trasladar también los aprendizajes dentro de casa directamente. ¿Vale? Nos encontramos esa hiperfocalización, ¿no? Por elementos que me llaman más la atención. Pues seguro que habéis visto los típicos casos de me sé todos los dinosaurios, me sé todos los trenes o similares. Claro, pensad en esto. ¿Qué pasa si yo me hago experto en un tema? Tengo un gran control sobre ello, ¿no? Si yo tengo un problema en el mundo social, es decir, que todo es social en nuestro mundo ahora mismo, ¿vale? Necesitamos la socialización para poder interactuar unos con otros y que por definición está ahí. Pero yo la socialización no la llego a entender bien. ¿Qué sucede? Que vivo todo el rato en constante incertidumbre. Es decir, yo no sé si decir hola se va a enfadar o si me va a responder al hola. Yo no sé si reírme en este momento es adecuado o no, o si hacer una broma aquí sí, pero aquí no. Claro, esta incertidumbre a lo largo del tiempo genera mucho estrés a nivel emocional. Si yo presto atención a un elemento específico, como pueden ser los trenes, ¿vale? Voy a decir lo típico, no tiene por qué ser trenes, pero bueno, me voy a lo típico, los trenes. Me aprendo todo sobre los trenes, las vías, cómo funcionan, etcétera. Yo dentro de esa incertidumbre de mi mundo social tengo algo que tengo un control total y absoluto. Y consecuentemente tengo algo a lo que atenerme cuando me falla todo lo demás. Sé que en ese sitio estoy seguro, estoy cómodo. Igualmente porque, bueno, nos gustan mucho las tecnologías a los niños en general por muchas cosas, por la estimulación, por todo este tipo de cosas. Pero dentro de los niños y niñas autistas o con autismo, encontramos, por ejemplo, que como tienen un procesamiento, hemos dicho, que tiende hacia lo algorítmico, ¿qué es un ordenador? ¿Cómo funciona un ordenador? Por algoritmos. Es decir, yo le doy estoy jugando un videojuego, le doy el espacio y el personaje, cuando le doy el espacio, salta siempre. A no ser que el teclado se haya roto o que haya una condición. Pero vamos. ¿Qué quiere decir? Tengo una predictibilidad total sobre un elemento externo. Puedo manipular algo externo con una predictibilidad del 90% hacia arriba. Y eso me ofrece muchísima, muchísima seguridad. Por eso se sienten más cómodos en este tipo de cosas muchas veces. ¿Vale? Con trabajos más mecánicos, que sea muy claro, pues si conecto con este enchufe, pues me genera una reacción de este tipo. Si hago esto con esto, y suelen ser bastante buenos en ese sentido también. Entonces, claro, todo esto implica pues ese pensamiento concreto, literalidad, habilidades islote, en el sentido de que algunas habilidades superan por mucho su nivel de rendimiento con respecto a otras, y esa necesidad de estructura. ¿Por qué necesitamos la estructura en el TEA? Por eso mismo, por la incertidumbre. A nadie nos gusta vivir en incertidumbre. Entonces, nosotros nos levantamos por la mañana, nos vestimos, desayunamos y sabemos más o menos lo que nos va a pasar en el día. Pues tengo que ir a clase, me va a tocar con esta persona. Con este profe no me apetece mucho, pero bueno, es lo que hay. Venga, luego tengo este otro que sí. ¿Vale? Ellos pueden tener más dificultades a la hora de organizar temporalmente todo esto. Entonces, si yo le doy una estructura clara de qué va a pasar, cómo va a pasar y cuándo va a pasar, les ayudamos a poner los pies en la tierra y a generar un estado de autorregulación para poder enfrentarse a ello de forma más ajustada. ¿Vale? Entonces, esa necesidad de estructuración, súper, súper importante. Vamos a jugar, entre comillas, a ponernos en la piel de una persona con coherencia central débil. Os voy a leer un texto. Y luego, ¿vale?, me vais a decir de qué estoy hablando. En realidad, el procedimiento es bastante sencillo. Primero, debe de ordenar el espacio y disponer del material requerido. Si tiene que tomar una acción compensatoria debido a la falta de medios, en este punto sería el momento para hacerlo. Trate de mantenerse calmado durante el proceso y abarque las cosas paso a paso, ya que un error puede costar caro.
Si se ha anticipado lo que iba a suceder, seguramente no tenga problemas con el procedimiento, aunque puede torcerse fácilmente y de forma inesperada, por lo que debe de ser cuidadoso. Recuerde que también debe fijarse en el tiempo que le dedica, ya que es un factor fundamental. Cuando termine, es recomendable revisar el procedimiento en su totalidad, antes de hablar con la persona responsable que le dará las últimas indicaciones para su correcta finalización. ¿De qué estoy hablando? Y aquí yo, como profe, pero si yo os lo he explicado 1000 veces, ¿cómo puede ser que no te lo sepas? Venga, Aldo. Y tú te quedas así, ¿no? Claro, si yo le doy la anticipación, esto es una conexión central débil, ¿vale? Es mucha información que estáis viendo aquí, todas las instrucciones están aquí, pero no las llego a entender, porque no veo lo global, veo lo particular, veo las frases y no soy capaz de conectarlas. ¿Qué me falta? Me falta lo global, me falta la estructuración, en este caso el título para nosotros. Si yo digo que el título es Instrucciones para hacer un examen, ya todo cobra sentido. Ordenar el espacio y disponer del material requerido. Si tienes que tomar una acción compensatoria porque no tienes el lápiz o el bolígrafo, pues es el momento para sacarlo, porque luego durante el examen parece que estás copiando. Tienes que estar calmado, ir paso a paso, porque un error puede costar caro. Si has anticipado lo que iba a suceder, es decir, si has estudiado, seguramente no tengas problemas con el procedimiento. Aunque, bueno, se puede torcer fácilmente si te pones nervioso, así que tienes que ir con cuidado. ¿Vale? Esa anticipación, o sea, este título, en ese caso es la anticipación, la estructura que le damos a la persona autista o con autismo. Y es lo que le ayuda a entender todo esto. Fijaos, solo con el título ya sois capaces de hacerlo sin ningún tipo de problema. Sin él estamos perdidos. No solo estáis perdidos, sino que veis a que todos vuestros compañeros sí que lo hacen y tú no estás entendiendo nada de lo que está pasando y empiezas a pensar, ¿qué me pasa? Soy tonto, tengo un problema, similares. Vale, estamos hablando de los niños que tengan la capacidad intelectual para esto, ¿vale? Si hablamos de niños con discapacidad intelectual, con dificultades en el lenguaje, esta coherencia central es exactamente igual en el sentido de que me fijo más en el detalle, pero no tengo el nivel de abstracción para representar lo que está sucediendo. Entonces tendría más problemas a lo mejor para desarrollar el componente lingüístico, ya es cuando necesito esos apoyos visuales dentro de un sistema aumentativo alternativo de la comunicación. ¿Los SAC los habéis llegado a ver o todavía no? Estamos en segundo, igual todavía no. Ah, vale. Vale, pues los SAC están muy vinculados pues a eso, ¿no? A dar opciones alternativas y aumentativas a la hora de comunicarse con una persona. Vamos a ver que esto también es fundamental en estos casos, en muchos de ellos. Además de la coherencia central, obviamente, teoría de la mente, que aquí la gente que me está viendo seguro que también está un poquito aburrida de escuchar teoría de la mente, no me repetiré mucho. Simplemente, capacidad para atribuir procesos mentales a otras personas, es decir, saber que tú tienes una mente diferente a la mía. Claro, aquí los niños autistas o con autismo pueden tener un poquito más dificultades en ese sentido. Entonces, no sé si habéis hablado con muchos niños autistas o con autismo similares, sobre todo cuando son más pequeños, te empiezan a hablar mucho, a veces, bueno, pueden ser más inhibidos o pueden ser más desinhibidos. Entonces, con estos casos un poquito más desinhibidos, te empiezan a hablar, pues es que Pokémon, ya salió un Pokémon nuevo, que tal, no sé qué, no sé cuánto, y te ha hecho un ataque, qué rayo, tal, y no te estás enterando absolutamente nada. ¿Qué piensa ese niño? Bueno, es que si a mí me gusta, como la teoría de la mente no la tengo totalmente desarrollada, a ti te va a gustar. Y si no te gusta, no te preocupes, que te voy a explicar para qué te va a gustar al final. ¿Vale? Es un poquito así. Realmente hemos visto en investigaciones recientes que no es un déficit en teoría de la mente como tal, porque sucede en ambos sentidos. Es decir, el ajuste en teoría de la mente entre individuos autistas o con autismo es mejor, igual que nosotros somos buenos leyendo las mentes de personas normotípicas, pero nosotros también leemos mal las mentes autistas o con autismo, hasta el punto que malinterpretamos muchas veces sus acciones. ¿Vale? Parece que es como si nos ponemos de alguna manera para entenderlo, es como si tuviésemos un Windows y un Mac. Entonces tenemos como aplicaciones que valen para los dos sistemas operativos, pero luego tengo algunas que no puedo instalar en otro sistema operativo. Entonces, cuando esto pasa es cuando se produce la interferencia. Claro, aquí esto requiere capacidad de abstracción, simbolizar cosas, anticiparme al otro. Entonces, podemos ver, por ejemplo, dificultades en el desarrollo del juego simbólico. El juego simbólico es aquello de poner actitudes, pensamientos, emociones a personajes inertes, ¿no? Pues voy con el muñeco y me imagino que me voy de compras con él y que luego tiene una pelea con un amigo o con una amiga, etcétera. ¿Cómo va a ser nuestro juego en estos casos? ¿O cómo va a ser más predominantemente nuestro juego? Como hemos dicho, ¿no? Todo lo que sea clasificar elementos causales, entonces a lo mejor alineo los juguetes o a lo mejor los pongo unos encima de otros. Y esto no está mal, ¿vale? Le está dando nuevamente seguridad. No tenemos que impedir que jueguen de esta manera. Es bueno que jueguen así. A ellos les ayuda a regularse, les ayuda pues, a entender el mundo y a clasificarlo y darle un sentido. Obviamente, también tenemos que trabajar juego simbólico cuando estemos trabajando con ellos. No obligarles a jugar a juego simbólico, ¿vale? Ayudarles a desarrollar una parte de juego simbólico, porque con lo que hacemos con esto es, a la hora de simbolizar, estamos atribuyendo procesos mentales a elementos inertes, lo que me va a ayudar a
enseñarles a atribuir procesos mentales a otras personas, a abstraer y simbolizar la información. Esto va a ayudar también al desarrollo del componente lingüístico. Entonces, es importante que ellos jueguen como quieran, en su tiempo libre, pero si vamos a trabajar con ellos, pues guardar un poquito de tiempo también para trabajar sobre esta parte de juego simbólico, ¿vale? Igual, hay una parte que está muy vinculada a la modulación sensorial. Es decir, sabemos que la forma de percibir las sensaciones estimulares en el autismo es diferente a la población normotípica también. Es decir, habéis visto niños con cascos de cancelación de ruido, seguro. Pues hay niños que son hipersensibles al ruido, otros hiposensibles, que tienen dificultad con ciertas texturas o con elementos táctiles, etc. ¿Qué pasa? Que al final nosotros aprendemos en base a lo sensorial. Es decir, si no tuviésemos la capacidad de oír, la capacidad de ver, etc., pues no podemos establecer una relación con nuestro entorno. Si encontramos una sensorialidad que se vive de forma diferente, también es muy importante saber el tipo de perfil sensorial del alumno que tenemos para saber cuáles son las condiciones óptimas que le permiten aprender mejor a ese niño, con más luz, con menos luz, con este tipo de ruidos, con este no. ¿Vale? Con esos movimientos autorregulatorios que hacemos, que los hagan, no pasa nada. Lo que habrá que enseñar a la clase es a respetar al niño cuando está haciendo esos movimientos. O cuando hacen así, pues vale, que los hagan, no pasa nada. ¿Se está haciendo daño el mismo? No. Pues tendremos que enseñar, más que hacerles cambiar eso por otra cosa menos llamativa, que actualmente es verdad que estamos haciendo eso, lo que tenemos que hacer es educar a la sociedad para que eso pues no sea un problema a la hora de verlo. Claro, si vas a una entrevista de trabajo y estás así todo el rato, pues no te contratan. Entonces, en esos casos, pues es cuando enseñamos, pues en esos momentos, a lo mejor buscamos un fidget spinner para que tengas debajo de la mesa y puedas girarlo, o alguna cosita así que te ayude a regularte. En esos casos sí, pero lo ideal sería que la sociedad aceptase, bueno, que hay personas que se autorregulan de esa manera y ya está. Lo que no podemos hacer es quitarlo y no darles una alternativa, porque entonces ahí lo que estamos haciendo, si vosotros os relajáis leyendo, yendo a casa, tomándoos una caña, un café, y os lo quitan todo el rato y solo os ponen con elementos que sean estudiar o trabajar, o etcétera, ¿qué pasa? Que explotáis. Pues es igual, ¿vale? Y todo esto, bueno, es importante la mediación del componente lingüístico. Al final, el lenguaje nos sirve, obviamente, para comunicarnos, para interactuar con otros, pero no solo nos sirve para eso. Nos sirve para interpretar la realidad. Es decir, el lenguaje influye en la forma que vemos las cosas. No lo determina, pero sí que influye de alguna manera. Seguro que os han puesto estas figuras alguna vez. Si no, si es la primera vez que las veis, pues mejor. Vale. Una se llama Bouba y la otra se llama Kiki. Si no las habéis visto nunca, ¿cuál es Bouba y cuál es Kiki? De estas dos figuras, una se llama Bouba y otra se llama Kiki. ¿Cuál diríais que es cuál? A los de online les dejo un rato para pensarlo. Kiki la naranja y Bouba la rosa. ¿Por alguna razón específica? Vale. Pues fíjate, ahí lo tenemos. El lenguaje... Has acertado. Enhorabuena. Un 10 para esta chica. Fenomenal. Vale, casi todos habremos acertado seguramente. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es que la representación lingüística afecta a la forma que tenemos de interpretar la realidad. Aunque nosotros no hayamos visto estas figuras nunca, somos capaces de identificar su nombre correctamente, simplemente porque perceptivamente, gracias a la mediación del lenguaje, lo vemos así. Kiki, por una parte, a nivel sonoro, suena como kiki, 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 cortante, ¿no? Totalmente cortante a nivel sonoro. Además, si lo escribimos, son vértices todo el rato, como dice la compi, es que incluso hay casi una K dibujada ahí. Bouba suena más ondulado, ¿no? Suena con más modulación. Y escrito, también tenemos una representación mucho más ondulada. Y eso lo aplicamos en la parte real. Tenemos aquí, por ejemplo, varios estudios que estudian, lo habréis discutido varias veces con hermanos, parejas, padres, etcétera, la percepción del color en base al género, ¿vale? En este caso, entre chicos y chicas. Que tenéis aquí, pues mira, para los chicos el rosa son todos estos y ahí entran el clavel, el fresa, el chicle, el magenta, el salmón. Vale, vemos algunos estudios que realmente lo que nos dicen es que tanto los chicos como las chicas son igual de buenos identificando colores, ¿vale? Pero que las chicas ven, en este caso, tonos o luminosidades específicas mucho mejor que los chicos. ¿Por qué? Bueno, por una parte, en la sociedad en la que vivimos actualmente, ya va cambiando poco a poco, pero actualmente hay un elemento fundamental que es que tiene que ver con la moda y con el maquillaje, en el que las chicas generalmente están más acostumbradas a utilizar este tipo de colores dentro de la moda, dentro de la vestimenta, etcétera. Y los chicos menos. Consecuentemente, tienen un mayor número de vocabulario, vamos a decir, de léxico para describir diferentes colores. Y esa mejora del vocabulario para discriminar colores les permite identificarlos mejor y diferenciarlos unos de los otros. ¿Por qué esto es importante? Esto es importante porque imagínate que tenemos un niño con discapacidad intelectual sin lenguaje.
si no le damos una forma de comunicación, el desarrollo cognitivo a nivel intelectual de ese niño, claro, si estamos pensando, podemos pensar de diferentes formas, podemos pensar con palabras, con imágenes, etcétera. Pero, por ejemplo, para hacer este tipo de ponencias, la estamos haciendo bueno, iba a decir por desgracia, ¿no? Es decir, estamos haciendo gracias a que tenemos ese componente lingüístico abstracto de alguna manera. Si yo no tengo acceso a este componente lingüístico abstracto, ¿yo cómo represento ideas complejas? O sea, te digo, dibújame un lápiz, eso me lo haces bien. Visualmente un lápiz se dibuja bien, pero si te digo que me representes en un dibujo lo que es la dignidad, por ejemplo, pues me puede costar un poquito más de trabajo. ¿Por qué? Porque tiene un nivel de abstracción que la parte visual no puede representar. Entonces, si tengo un niño con dificultades en el acceso al lenguaje, yo le tengo que dar una forma de representación de la realidad. Ya no solo para comunicarse, para comunicarnos con él, sino para darle esa forma de representación y que vayamos avanzando a nivel cognitivo. En estos casos, ¿qué funciona bien? Bueno, esos sistemas aumentativos alternativos de la comunicación que hemos dicho, pues en base a un sistema de signos manuales, por ejemplo, como la lengua de signos o el sistema bimodal, o un sistema pictográfico, ¿vale? Utilizando el PEX o otros similares. Eso nos va a ayudar a centrar, a tener una forma de representar las cosas del entorno que no sea solo tener el objeto enfrente, sino que pueda ser a partir de una imagen o a partir de un gesto. Y con eso vamos a ir mejorando la comunicación, pero también elaborando nuestro mundo interno, que es esencial. ¿Vale? Incluso en niños que hayan desarrollado el lenguaje dentro del autismo, habéis visto, por ejemplo, que lo que se conocía anteriormente con el diagnóstico de Asperger, que ya sabéis que ahora todo es trastorno del espectro de autismo, ¿vale? Muchas veces utilizaban un lenguaje que podía ser más culto, que parece pedante en ciertos momentos. ¿Por qué? Porque es verdad que el lenguaje es muy abstracto, pero una vez que aprendemos que el lenguaje es muy abstracto, una vez que aprendemos el lenguaje, expresa de forma directa significados. Es decir, yo cuando hablo de la palabra mesa, una vez que he aprendido el lenguaje, la palabra mesa me está representando la palabra mesa y no me está representando una silla. Aunque mesa, la palabra en sí misma no se parezca nada a una mesa. Pero una vez que he aprendido el lenguaje, la palabra mesa me va a representar directamente la mesa. Evita, bueno, palabras polisémicas aparte y similares, ¿vale? Claro, se convierte el lenguaje una vez adquirido en una representación directa de la realidad. ¿Esto qué conlleva? Que si puedo utilizar una palabra para decir que fue un niño, me acuerdo, un niño que se rieron de él en el recreo porque, dice, iban a jugar al fútbol y dijo, pues yo me pido guardameta. Ja, 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 en vez de portero. Ja, ja, ja. Y digo, vale, ¿y por qué has usado eso? Y dice, claro, porque portero puede ser un portero de discoteca. Digo, yo quería que se entendiesen que era realmente de fútbol. Y también había pensado en cancerbero. Dice, pero ese es el perro de Hades en el inframundo. Y claro, pues tampoco querían que se supiesen que ta. Digo, vale, pues estamos utilizando realmente el lenguaje bien, o sea, ajustado, pero no, a nivel contextual, esa parte pragmática es donde tenemos la dificultad y donde se genera el problema. Claro, si lo pensamos así, realmente ellos hacen, en este sentido, un uso más eficiente del lenguaje porque evitan esos malos entendidos, muchas veces. Entonces es un poco caos el tener que explicarles el por qué los seres humanos con una condición normotípica del desarrollo utilizamos el lenguaje de formas tan enrevesadas. Que a veces es que nos tenemos que poner en otro lugar. Dentro de todo esto, otros elementos fundamentales dentro de estos perfiles de procesamiento son las funciones ejecutivas, que ya las habréis visto también, ¿vale? Lo que tenéis ahí, conjunto de procesos cognitivos, que lo que van a hacer es operar, regular el resto de funciones, de conductas, manejar información, etcétera. ¿Vale? Si nos vamos a nivel cerebral, pues nos iríamos a la corteza prefrontal, toda esta parte que tenemos delante. A ver, el cerebro funciona como un todo, ¿vale? Son mecanismos que están interrelacionados unos con otros. Es verdad que hay zonas que están más especializadas con otras, pero no depende únicamente de esa zona, ¿vale? En este caso, pues bueno, esa parte prefrontal está más especializada en esa función ejecutiva y lo que nos va a permitir es modular la actividad física, la actividad mental, etc. ¿Qué pasa? Que es las últimas en desarrollarse. Es decir, pues eso, hasta los 22 años, 23, se sigue desarrollando esta función ejecutiva, ¿vale? ¿Por qué es importante? Porque hemos visto a nivel de conectividad cerebral que en el autismo existen diferentes conexiones que están asociadas a esa corteza prefrontal y luego otras zonas que llaman giro cingulado, el sistema límbico, zonas parietales, etc. Pero sobre todo en esta parte prefrontal. Y si nos vamos a la parte prefrontal, nos encontramos, por ejemplo, que las principales funciones ejecutivas son las que tenemos aquí.
¿Vale? Esa memoria de trabajo, el control inhibitorio, la flexibilidad, planificación, razonamiento y resolución de problemas. ¿Conocemos estos términos? ¿Más o menos? Vale, memoria de trabajo, bueno, lo tenéis ahí, ¿vale? Mantener y operar con información mental. Es decir, cuando vamos a comprar sin lista la compra, ¿qué pasa? Que se me olvida comprar la mitad de las cosas y compro algunas que ni siquiera tenía en mente. ¿Vale? ¿Por qué? La memoria de trabajo tiene una capacidad limitada. Es decir, yo voy manejando los elementos mentalmente, o sea, los mantengo y voy manejándolos y los voy modificando en base a las experiencias que tengo. Si lo tengo apuntado en un papel, pues tengo mayor accesibilidad a ello. ¿Qué pasa en un niño, por ejemplo, autista con dificultades en el lenguaje, con discapacidad intelectual, etcétera? Claro, si yo hablo, tengo que pensar en la cadena fonémica, fonológica, de lo que quiero transmitir, de cómo esa cadena se traduce en un léxico específico, es decir, en una palabra. Cómo ese léxico específico, que es la palabra, representa un significado. Y cómo ese significado, en función de cómo lo use, puede cambiar. A la vez que gesticulo, te miro, respondo de forma congruente a lo que tú me has preguntado, etc. Claro, tengo que mantener todos esos elementos en la memoria al mismo tiempo. ¿Qué hago? Sobresaturar la memoria de trabajo de forma brutal. No puedo con tantas cosas. Si vamos a la lista de compra y tengo que comprar 20 cosas, pues compro 10. Y a lo mejor compro 13, pero 3 que no necesitaba. Pues esto es igual. Si yo, en vez de poner todo el peso a esa memoria de trabajo, lo saco fuera, en una lista de la compra, en este caso, pues eso, con un sistema, por ejemplo, mentativo alternativo de la comunicación, yo lo que hago es que el niño se pueda centrar mejor en el mensaje. Tenemos la falsa idea, que nos pasa mucho, sobre todo cuando trabajamos con familias, que cuando aplicamos un SAC, lo primero que nos dicen es, pero claro, si aplicamos esto, va a hablar, porque es que lo que va a pasar es que se va a hacer vago, porque tiene otra forma de hacerlo. Pero realmente lo que estamos viendo y lo que nos dice la investigación actual es que favorece la aparición del lenguaje oral. Que favorezca no significa que vaya a aparecer, ¿vale? Dice que la favorece, dependerá del niño, de las circunstancias, etc. Claro, si al final yo lo que te estoy haciendo es librando la memoria de trabajo para que tú puedas prestar más atención al mensaje, yo lo que te estoy haciendo es más sensible al significado de lo que estoy diciendo. Y por lo tanto, si soy más sensible al significado de lo que estoy diciendo, más fácil tengo también para emitirlo. A ver, películas así que han salido... Todo a la vez en todas partes, ¿la habéis llegado a ver? Se llevó el Oscar. Es una película estadounidense de una mujer... Bueno, es una mujer de China que inmigra a Estados Unidos. Y pasa una serie de cosas que es muy difícil de seguir la película, ¿vale? Son cosas espaciotemporales y cositas así. Pues hay una parte que habla con su madre y habla en chino. Y nos lo subtitulan para saber qué está pasando. Claro, ¿cómo lo entendemos mejor? ¿Subtitulado o sin subtitular? Si no sabemos chino... pues lo entendemos mejor subtitulado, obviamente. Y esto parece una obviedad. Bueno, es una obviedad realmente. Pues esta obviedad no se ve luego cuando aplicamos un SAC. O sea, si yo estoy hablando un idioma que tú no estás entendiendo, un código en este caso que tú no estás entendiendo, que es el lenguaje oral, si te pongo un código adicional que sí que entiendes, que puede ser una base pictográfica, pues lo que voy a hacer es favorecer la comunicación y además ir aprendiendo el otro código. O sea, si yo veo que en la película dice mucho xiao xiao en chino, y a la vez que me ponen el xiao, me ponen, en este caso un pictograma no, en este caso el subtítulo que pone gracias, pues yo a la tercera vez que lo he visto ya sé que xiao xiao es gracias. Y ya puedo emitir xiao xiao si quiero, verbalmente. Pues dentro de un sistema pictográfico también, ¿vale? O otro tipo de sistema aumentativo alternativo de la comunicación. Ojo, repito, no en todos los casos, ni mucho menos. Digo que favorece, no que vaya a asegurar la aparición, ni muchísimo menos. Pero desde luego no lo dificulta. ¿Vale? Luego tendríamos el control inhibitorio, esa capacidad, ¿no?, para suprimir esas respuestas prepotentes, por la capacidad que tenéis de estar aquí escuchándome en lugar de estar en casa viendo una serie de Netflix, por ejemplo. La flexibilidad, adaptación al cambio y generación de nuevas ideas. Yo que sé, hay protocolos típicos, que esto es muy probable que lo hayáis visto. Quiero que intentéis unir mentalmente, en este caso, estos puntos con 4 líneas, utilizando solo 4 líneas. Se hace un poco complejo, ya veréis. Os voy a dejar 30 segundillos para pensarlo. Bueno, un poco menos, que si no me quedo recallo mucho rato. Es complicado, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque tenemos... Luego hablamos de la rigidez en el autismo, pero nosotros también nos basamos en patrones muchas veces. Entonces, rígidamente, entendemos que las líneas tienen que ir siempre de una determinada manera. En este caso, entendemos que las líneas tienen que ir atravesando y que no se pueden salir de su zona, pero si me salgo, con 4 líneas uno todo. Eso es flexibilidad cognitiva, ¿vale? La capacidad... Dime. No, o sea, puedes empezar por otro lado, si quieres. O sea, es verdad que el patrón de movimientos es muy similar,
pero puedes empezar por muchos sitios para hacerlo. ¿Por qué? ¿Has encontrado otra forma? Bueno, si quieres... Bueno, luego lo compartimos al final, si quieres, y lo resolvemos, ¿vale? Han preguntado, pero si te parece Vale, sí. al final. Sí. Mejor. No, lo que quieras, cuando No, tú quieras. lo digo porque creo que ya con esto lo estás contestando. Ah. Nos preguntan, ¿todo esto se puede explicar desde la neurociencia? Es decir, ¿en el TEA hay alguna alteración neurológica o en el desarrollo normotípico? Vale. No encontramos... O sea, sí que se puede explicar se puede explicar de neurociencia a medias, porque si no, simplemente pasando una prueba de análisis a nivel cerebral ya teníamos un diagnóstico de autismo, ¿no? Y esto no es así, ojalá, porque no tenemos que hacer pasar por tantas cosas. Sí que hay explicación por base a la neurociencia que me dice que hay una conectividad cerebral distinta en el autismo. Es decir, distinta, que ni peor ni mejor, distinta. En el sentido, por ejemplo, nosotros tenemos más conexiones globales, es decir, las áreas que conforman el cerebro tienen mayores conexiones entre sí que a nivel local, que dentro del mismo área entre ellas. Y en el autismo parece que pasa lo inverso, que hay mayor conexión local que global. Fijaos, si hablamos de deportes, vale, yo voy a jugar al fútbol, al baloncesto. Tengo que tener en cuenta mi cuerpo, las sensaciones que me produce el movimiento, cuando voy a recibir el balón, etc. Es decir, tengo que tener en cuenta la información visual, auditiva, sensorial, somatosensorial, mi postura del cuerpo con respecto al espacio en el que estoy, la coordinación de ambas manos. Eso requiere, por ejemplo, de muchísima coordinación en general de mi cuerpo y de diferentes zonas cerebrales. En el autismo muchas veces encontramos que les puede costar un poquito más esta parte de coordinación motora. No en todos los casos, en muchos casos. ¿Por qué? Porque precisamente como tienen más conexiones locales, pueden ser muy buenos apuntando a lo mejor o en algún aspecto específico de ese deporte, pero en la coordinación general tienen más dificultades porque esa conectividad está más basada en, pues eso, en conexiones de tipo local y no global. Entonces les cuesta un poquito más de trabajo. Sí que vemos pues una conectividad diferente en las zonas prefrontales sobre todo, es decir, en toda esta parte de función ejecutiva, por eso lo estamos viendo ahora. Y también en zonas parietales que hemos comentado previamente y en un área que está por aquí. Bueno, es que no tengo si tengo un cerebro por aquí abierto, no lo tengo por ahí. Una zona que conecta, vamos a decir así, la parte prefrontal con el sistema límbico, que el sistema límbico es la parte que tiene que ver con las emociones. Vemos que el sistema límbico dentro del autismo tiende a ser más dicotómico, es decir, tiende a sobreactivarse o a infraactivarse con mayor facilidad que en población normotípica. Esto implica que, claro, podemos tener reacciones, vamos a decir, más fuertes por cosas que a nosotros nos pueden parecer más pequeñas y pueden cambiar mucho de un estado a otro y de forma muy rápida, generalmente. Entonces la emocionalidad tiende a ser más picuda, con mayores altibajos, que la normotípica, que tiende a ser más suave en ese sentido. ¿Algo más? Vale, luego tenemos pues lo que estábamos hablando, ¿no? De esa función ejecutiva, como funciona de esa forma diferencial, pues tenemos también diferencias en lo que es la planificación, el razonamiento o la resolución de los problemas. ¿Qué pasa aquí? Claro, este funcionamiento diferencial, las pruebas típicas de valoración diagnóstica, digamos, lo que hace es medir y compararlo con población normotípica. Entonces, cuando pasamos un test, por ejemplo, de función ejecutiva en población con TEA, con TDAH o con TDL, por ejemplo, con lo que sea, nos vamos a encontrar que el rendimiento en esas pruebas disminuye. Ojo, no porque sean peores, sino porque están pensadas para la población normotípica. Repito, serán peores en muchas cosas y mejores en otras, ¿vale? Sí que es verdad que eso no implica que no necesiten apoyo. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es viviendo en una sociedad en la que las cosas son de determinada manera. Si tú tienes una forma de pensamiento que va de forma opuesta o en otra dirección, pues vas a tener dificultades de ajuste a lo largo de tu vida diaria. Entonces hay que generar esos apoyos, ¿vale? Una cosa no quita la otra. Entonces, fijaos, vamos a fijarnos en la parte prefrontal. Esta es la parte prefrontal dorsolateral, donde está señalado en un círculo azulito. ¿Vale? Si nos vamos específicamente a funciones, ya os digo que todo está interrelacionado, pero bueno, si nos vamos más a especialización, nos encontramos todas las funciones que tenéis por ahí, ¿no? La cognición social, la flexibilidad, la organización temporal de la conducta, la memoria de trabajo, conciencia del yo, etc. Fijaos que si tenemos un funcionamiento diferencial entonces en esta zona, todo esto también se va a expresar de otra forma. Así la cognición social, por ejemplo, no funciona de forma implícita como hacemos nosotros con los ejemplos que hemos estado poniendo anteriormente, con el tema de la literalidad, de ir al detalle, etc. Pero lo interesante no es tanto esto, sino cuando nos pasamos a zonas ventrolaterales, por ejemplo, ventromediales. Uy, se me ha borrado ahí. Se me ha borrado un cuadradito. Bueno, en ese otro cuadradito tenía que ver, aparecía regulación de la atención. ¿Vale? Imagínate, ¿ves? Vemos que tenemos inhibición de respuestas y, vamos a decir, regulación atencional. ¿A qué os suena esto?
O sea, ¿qué os suena? Si hay un funcionamiento diferencial en áreas ventrolaterales, ¿a qué os puede sonar? ¿A qué nos podría sonar? Nos sonaría mucho a un trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ¿no? Es decir, si hay un funcionamiento diferencial de esta zona, a lo mejor me cuesta más inhibir respuestas o a lo mejor mi atención se dispersa en otro tipo de situaciones y va saltando más entre unas cosas y otras. Pero claro, mirad, ¿veis dónde está localizada esta zona? Vale. ¿Dónde está esta? ¿Cerca o lejos? O sea, estas dos zonas están muy cercas entre sí, ¿lo veis? Si analizáis esto que tenemos aquí, esto nos suena mucho a TEA. Si analizamos esto que tenemos aquí, nos suena mucho a TDAH. ¿Hay concurrencia o comorbilidad entre el TEA y el TDAH? Pues más que en población general. Es más fácil que se den en conjunto. ¿Por qué? Porque el funcionamiento cerebral al final, como veis, está muy vinculado a unas zonas muy cercanas entre sí, entre ellas. Es más, encontramos niños con TDAH que en pruebas que tienen que ver con la resolución de tareas de falsa creencia, de teoría de la mente, fallan igual que los chicos y chicas con autismo o autistas también. Vemos que chicos o chicas autistas tienen dificultades atencionales muchas veces. Ojo, que aquí lo que me importa también es la cualidad de la dificultad en ese sentido. Cuando hablamos aquí de una dificultad atencional, puede ser que me distraiga porque no soy capaz de centrar la atención, una hipoprosexia, ¿no? O puede ser que me distraiga porque presto mucha atención en una cosa y no en las otras, que eso es una hiperprosexia, ¿vale? Son procesos opuestos. Entonces, en un caso, estoy hablando de una atención que va saltando de un elemento a otro, y por lo tanto no presto atención a lo que estoy mirando, y en otro caso es que estoy interesado en otra cosa y no soy capaz de cambiar el foco atencional a esto. ¿Vale? Estamos hablando, por ejemplo, de diferencias entre TEA y TDAH, entre una cosa y la otra. Que eso no quiere decir que no puedan aparecer las dos juntas, ¿vale? Si nos vamos a zonas orbitofrontales, en la parte más, digamos, ventral del cerebro, ¿vale? En la parte frontal ventral, nos encontramos aquí también que tiene que ver con la regulación y control de la conducta, pero también con el procesamiento y regulación de las emociones. Claro, estamos hablando de ese funcionamiento diferencial prefrontal otra vez. Habéis visto, seguro muchas veces, en bibliografía, en la televisión, en series, ¿no? Sobre todo en niños que tienen una discapacidad intelectual en gran parte de las ocasiones, pero si habéis visto The Good Doctor, el Son por ejemplo, también veis que no tiene una discapacidad y también pasa. Hay, por ejemplo, una escena en la que se empieza a golpear la cabeza muy fuerte. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no es capaz de gestionar esa frustración en ese momento y eso le sirve como medio autorregulatorio. ¿Por qué? Porque, como vemos aquí, ese funcionamiento diferencial a nivel prefrontal hace que no pueda regular las emociones de la misma forma en la que las regulamos nosotros. Entonces, a lo mejor lo que necesitaba era, pues cuando entra la chica a abrazarle, pues ya se empieza a calmar esa necesidad de aporte físico, que lo que genera es una activación cerebral en zonas parietales en este caso, y que ayuda a regular, porque dentro de la zona parietal temporal, si nos vamos para adentro, está el sistema límbico, que es lo que regula las emociones. Hace sentir, regular las emociones, etc. Entonces, eso le ayuda. Y eso se explica por esta parte. Entonces, ¿cómo es, digamos así, un funcionamiento ejecutivo en el TEA? ¿Cómo es experimentarlo? Pues os he puesto otra actividad. Para la gente que está online. Vosotros no sé si habéis traído ordenador o tablet o alguna cosita. Si queréis sacarlo, podéis hacer, para la gente que está online, simplemente tenéis que poner multitask, como suena, minijuegos. ¿Vale? Separado por un espacio. Y os va a aparecer una cosita similar a la que tenemos aquí. Vamos a ver si funciona o no funciona. Upa. Va a ser que no funciona porque no tenemos el Flash Player activado. Uy, igual sí funciona. Multitask, minijuegos, ¿vale? Te saldrá esta pantallita. Entonces, fijaos, tengo una actividad, ¿no? Y en esta actividad lo que tengo es una pelotita dentro de una barra. Lo que tengo que intentar hacer es mantener la pelota encima de la barra. ¿De acuerdo? En este caso. Entonces, simplemente tengo que mover la izquierda y la derecha con las teclas para mantenerla encima. ¿Vale? Simplemente estar aguantando ahí. Como veis, pues no me parece que sea excesivamente complicado en este caso, porque estoy atendiendo únicamente a uno de los estímulos que tengo delante. Mi función ejecutiva me permite regular los movimientos y además os estoy hablando a la vez. Ahora aparece otro juego. ¿Qué hacemos? Mientras mantenemos la barra, la pelotita encima de la barra, tenemos que, en la barra vertical que tenemos a la derecha, subir y bajar la franja azul para que unas flechas que van a salir de la izquierda y la derecha no nos den. Es decir, nos tenemos que esquivar unas flechas que van a aparecer. Entonces, ¿veis que aparecen flechitas? Pues nos tenemos que esquivar. Pero a la vez tenemos que mantener la pelota roja encima de la barrita. ¿Vale? Aquí ya se me empieza a complicar un poquito más la historia, ¿vale? Porque estoy atento a dos tipos de estimulaciones que se producen al mismo tiempo y tengo que dar respuestas muy diferentes entre ellas. En el momento que... Uy, que
no podía. ¿Vale? En el momento que se me empieza a complicar, pues ya se empieza a generar bastante interferencia. Vamos a este. En este tenemos un cuadrado verde y van a aparecer otros cuadrados grises. Lo que tengo que hacer es con la W, la A, la S y la D, voy a girar un poquito, perdona para la cámara, lo siento. Lo que tengo que ir haciendo aquí es coger los cuadrados grises con el cuadrado verde mientras mantengo la bola y mientras esquivo las flechitas. ¿Vale? Véase, así. Fijaos que ya no soy capaz de articular palabras con cierto sentido porque estoy muy concentrado en la actividad, ¿vale? Porque mis recursos cognitivos se tienen que ir dividiendo continuamente entre todas las actividades que estoy realizando en este momento. Vamos a llegar, cuando llegamos al último nivel lo dejamos ya. A ver, que solo es uno más. Seguimos practicando. Vamos a ver. Vale, estas tareas son tareas de atención dividida, en el que pido al sujeto hacer 2 cosas, o 3, o 4, las que sean, al mismo tiempo. Ya hemos perdido. Vale, y luego tendríamos el último, que ya aquí voy a perder, ¿vale? O sea, aquí ya voy a soltarlo. En este caso tendríamos una flechita morada, que lo que tiene que hacer es esquivar una serie de barras que van apareciendo, pulsando la tecla espacio. ¿Vale? Si pulso la tecla espacio, sube, si la suelto, baja. Entonces, esto ya se me va a complicar un poquito, ¿para qué me meto en estos fregados? Simplemente tengo que ir haciendo así, ¿vale? Y aquí ya, pues bueno, se me va complicando bastante más el asunto. Bueno, lo voy a dejar aquí, ¿vale? Para no quedar muy en ridículo. Entonces, vamos a cambiar otra vez la pantalla. Vale, esto que estamos experimentando, si lo probáis en casa, es continuamente lo que experimentan personas autistas o con autismo en su día a día. Es decir, un montón de estímulos que vienen al mismo tiempo, que no soy capaz de filtrar qué es lo relevante y qué es lo irrelevante. ¿Y qué pasa? Que cometo fallos. Cometo fallos y dices, si lo ves individualmente es muy fácil mantener la pelota encima, es muy fácil con el cuadrado verde coger los otros, es muy fácil esquivar las barras, pero toda la vez hace que cometa fallos. Esto extrapolado, por ejemplo, al tipo de apoyos que podemos dar a los niños, niñas autistas o con autismo, es que si vamos a hacer alguna actividad o vamos a hacer algún tipo, por ejemplo, de examen, lo que puedo hacer es, en lugar de ponerle muchos datos en el examen, es dejárselos bien separaditos, en párrafos muy bien diferenciados, para que solo se tengan que fijar en una cosa al mismo tiempo. O que si doy una actividad específica, que dé unas instrucciones muy claras de qué es lo que hay que hacer en cada momento para que se pueda atener a eso y dar la respuesta que esperamos. En lugar de hacerlo todo de forma paralela, hacerlo de forma más secuencial. Y con eso podemos sacar un buen rendimiento. Claro, sería un poquito un resumen de este tipo. Si queremos encontrar a Wally, pues nos puede costar un poquito de trabajo en este sentido, porque hay muchos estímulos que yo no soy capaz de filtrar y saber cuáles son los relevantes de los irrelevantes. Ahora, si os hago así y os digo, ¿dónde está Wally? Pues bueno, pierde la gracia, obviamente, pero está ahí. Es decir, si nuestro objetivo es que el niño entienda lo que es Wally y dónde está, pues podemos hacérselo así en lugar de generar todo este caos alrededor. ¿Vale? Y esto tiene que ver con esto que os estoy poniendo, las clases. Que yo sé que son muy bonitas y entiendo que os duele mucho cuando tenemos decoración súper chula, pero esto está ordenado y está bien ordenado. Pues tenemos las letras, tenemos abajo los números, tenemos los delegados, tenemos como una economía de fichas ahí a la derecha, calendarios, etcétera. Es decir, está ordenado, pero una cantidad de estímulos brutal. ¿Qué pasa? Si tenemos algún niño, una niña, con una condición del neurodesarrollo, que tenga una distraibilidad, vamos a decir, una atención más superficial, con esto, perdóname la expresión, lo matamos, en el sentido de que, claro, hay tantos estímulos a mi alrededor que a cuál tengo que prestar atención. Entonces, lo ideal, yo sé que queda muy bonito, es reducir ese componente estimular. Y ahí pensáis, ya, pero es que el resto de niños también tienen derecho a tener estas cosas, ¿no? Vale, y aquí os pregunto, si quito cosas que distraen en clase, ¿va a beneficiar a los otros niños o les va a ayudar? Claro, entonces, vale, a ver, un poquito de cabeza, no es que tengamos la pared en blanco, ni mucho menos, pero como veis aquí, por ejemplo, es una sobrecarga estimular muy potente. ¿Vale? Igual, lo mismo con los pictogramas, es decir, no nos vale todo. No nos vale todo. Porque digo, vale, pues le voy a poner pictogramas para que me entienda mejor lo que estoy diciendo. Ok, ¿qué pone? Ahí arriba. ¿Se entiende? Pues no mucho, ¿verdad? Si no lo entendemos nosotros, pues no podemos esperar tampoco que lo vayan a entender nuestros alumnos. Ahí pone, mañana en clase tengo que obedecer a la profesora. ¿Vale? Es que me han explicado durante la carrera, durante mis estudios, que tenemos que utilizar pictogramas y que anticipar. Ah, bueno, venga, vamos a anticipar. Vamos a ver una película. Y le pongo, pues, estos dos que hay aquí, ¿no? Lo que
Esos dos, el moñigote y el juego de mesa que tenemos al lado. ¿Qué película vamos a ver? Luego le pongo una película de dos perros, de la dama y el vagabundo. Y el niño se enfada. Porque claro, de lo que ha visto, lo que está representando no tiene nada que ver. Venga, vamos al comedor, vamos a comer. Y le pongo ese dibujito de ahí, del pollo. Y luego le ponen pechuga de pollo con las patatas. Pues las patatas se parecen, pechuga de pollo no. Y claro, tenemos una reacción de desajuste del niño, de gritar, de llorar, de no querer. Decimos, ¿por qué? Si se lo ha anticipado. Jo, lo que pasa es que es un consentido. Lo que pasa, bueno, pues a lo mejor no. A lo mejor es que se lo ha anticipado, pero realmente la forma que tiene de representarlo no se ajusta a lo que es real. Y entonces, si no tengo esa abstracción totalmente desarrollada, pues me puede costar más trabajo entenderlo. ¿Con qué nos vamos de esto? Con lo que tengo aquí. Poner pictogramas sin pensar no sirve o no tiene sentido. ¿Vale? Cuidado con esta parte, ¿vale? No hay que rellenar todo de pictogramas. Igual con los apoyos que pongamos, ¿vale? Si vamos a poner actividades, tenemos que tener muy claro que se entiende, ¿vale? No te preocupes, es súper intuitivo, el usuario sabrá qué hacer, el usuario se sube encima de la caseta en vez de meterse dentro, ¿vale? Si son actividades, sobre todo con esos niños que tengan más dificultades, que se puedan entender con muy pocas instrucciones. Entonces tengo que generar apoyos que sean claros, que sean literales, que sean directos. Véase, ¿dónde se va a proyectar la película? En la pantalla. ¿Dónde me tengo que sentar? En los asientos. Esto es intuitivo. Esto simplemente por verlo, aunque yo nunca haya entrado al cine, sé dónde me tengo que sentar y dónde me tengo que colocar o no. Ahora ya, cuando empezamos me toca la fila 7, la butaca 3, ahí ya como sean las pares, o sea, las filas pares, con las butacas impares o al revés, ahí ya nos liamos. ¿Por qué? Porque ahí ya no es intuitivo, ahí ya cambia, ¿vale? Entonces, esto es intuitivo. Es decir, generar actividades, generar apoyos que se entiendan bien, que sean capaces de comprender. Y esto a veces implica que tampoco nos sirven los pictogramas y que no nos sirven los gestos. A veces tenemos que ir al objeto físico directamente para ayudarle a comprender qué es lo que va a pasar, ¿vale? Por el nivel de atribución del significado que tiene, es decir, esa capacidad de abstracción todavía no se ha desarrollado, no se ha desarrollado de una forma en que pueda entender imágenes, que una imagen de una mesa representa una mesa, y a lo mejor nos hace falta el objeto real para hacerle entender ese cambio de actividad, lo que toca a continuación, etcétera. Aquí nos vamos también, para terminar con esta parte, al sistema límbico. ¿Vale? ¿Os acordáis que hemos hablado del sistema límbico? Fijaos toda la cantidad de estructuras que tenemos ahí. ¿Vale? ¿De qué se encarga el sistema límbico? De varias cosas, pero principalmente de lo que tiene que ver con el componente emocional, identificación del componente emocional, ¿no? Ese sentimiento de felicidad, de alegría, de enfado, de tristeza, etcétera. Está mediado mucho por la amígdala que aparece ahí. Y también con la parte que tiene que ver con la codificación y recuperación de la información, ¿vale? Muy vinculado al aprendizaje. Claro, si tenemos, fijaos, hay una estructura principal que es el hipocampo, que está... no tengo un ratón, así. No sé si veis mi ratón en la pantalla. ¿Lo veis en la pantalla? Vale. ¿Veis esta rosita de aquí? Bueno, rosita, pastel, salmón no, ¿vale? El hipocampo que tenemos aquí. Y esto es la amígdala. El hipocampo está muy vinculado a esa codificación y recuperación de la información, es decir, al ámbito de la memoria. Y la amígdala, que la tenemos aquí, que es esto rojito, está muy vinculada al proceso emocional. Fijaos que son dos zonas muy cercanas. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo genero aprendizajes de tipo emocional, voy a favorecer la huella de memoria. Seguramente si pensáis en el primer recuerdo que tengáis cuando sois pequeños o pequeñas, etcétera, sea algo que tenga una carga emocional fuerte, una alegría, una tristeza o un miedo muy grande. Una de esas. ¿Por qué? Porque si yo genero una emoción fuerte, lo que genero es un aprendizaje que va a estar como más vinculado a esa emoción y por lo tanto va a ser más significativo en ese sentido, porque se utilizan mucho, por ejemplo, las gamificaciones y todas estas cosas en el aula, porque genero emociones positivas que vinculan al aprendizaje y me ayuda a recuperar la información. Ojo, cuidado con esto. También hay que generar actividades más sedentarias, porque si no, acostumbramos al cerebro a que necesita ese tipo de estimulación para aprender, ¿vale? Pero bueno, una cosa no quita la otra. En este caso, ¿por qué lo pongo aquí? Porque utilizar los intereses del niño, es muy importante conocer al niño autista o con autismo que tengamos y los intereses que tenga, porque en base a esos intereses lo que podemos hacer es generar la intervención y hacerlo que lo entienda. Podemos pelearnos con las matemáticas, con un niño todo lo que queramos, si no lo entiende, no lo entiende, no lo entiende. Y por ejemplo, en el centro Trébol, con un niño lo que hicieron es le gustaban mucho los animales, la jungla y estas cosas, y lo que se hizo fue en plastificado una palmerita con números y se puso un mono y un plátano. Entonces, pues si teníamos que ver, restar al 7 4 puntos, ¿vale? 7 menos 4, pues lo que hacíamos era poner
el mono en el 7, el plátano en el 4, y lo que tenía que ir bajando es el mono para contar cuánta diferencia había entre uno y el otro hasta que cogía el plátano. Y con esa tontería que llevábamos peleándonos para que aprendiésemos la parte que tenía que ver con el conteo, con matemáticas, con sumas y restas simples, en un par de sesiones lo teníamos, porque hemos utilizado el interés del niño para favorecer ese elemento de aprendizaje. Otro ejemplo, el que tenemos aquí, un niño que por mucha estructura que poníamos en el aula no entendía pues que primero le tocaba esto, luego lo otro y luego lo otro. Imagínate que tuviésemos en el número 6 la tablet y estábamos en el 0. Pues él iba por la tablet porque la estaba viendo ahí, por ejemplo. Hay diferentes estrategias. En este caso, ¿cómo lo llego a entender? A este niño le gustaban mucho los medios de transporte, los autobuses. Poniendo un autobús y señalando dónde estábamos en rojito con el 5, es donde estábamos sentados, aprendió que es donde lo que le tocaba, lo que quedaba detrás, en las ventanitas de atrás, eran las paradas que había pasado, y lo que estaba delante y que veía ya por la ventana era lo siguiente que había, como en un autobús de verdad. Y con esto aprendió muy bien esa secuencia y consecuentemente se concentraba mejor en clase, tenía muchas menos, vamos a decir, desajustes a nivel de rabietas, etc. Solo con esto. Es decir, vinculando la parte que queremos que aprenda con intereses específicos. Vamos a hablar del perfil a nivel cognitivo, ¿vale? Vale, vamos bien. Con el perfil a nivel cognitivo, ya sabéis que tenemos pruebas estandarizadas de evaluación para medir diferentes dimensiones, ¿vale? Entendemos que a partir de esa medida lo que cogemos es un correlato de cómo ese niño piensa. Es decir, yo le hago una prueba de matemáticas, imagínate, y esa prueba de matemáticas, lo que él me escriba, entiendo que es una representación de lo que este niño sabe de matemáticas en este sentido. Pues estos test, cuando medimos índice verbal, índice visoespacial o lo que sea, hacemos lo mismo, ponemos una actividad que entendemos que representa eso y según cómo lo resuelva, entendemos que es mejor o peor con respecto a su grupo de referencia, por edad en muchos casos. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, tenemos una prueba muy básica que seguro que conocéis, os voy a poner con ejemplo, que son las escalas Wechsler. El WIPSI, el WISC, el WISE, no sé si las habéis llegado a ver todavía o no, pero vamos, son pruebas de evaluación que presentan diferentes índices y que ayudan pues, a medir, entre otras cosas, el cociente intelectual, que en este caso, bueno, no es que nos dé igual, ¿vale? Pero lo que me interesa ver son las diferencias que hay entre unos dominios y otros, porque esta diferencia de dominios es lo que me va a dar ese perfil de procesamiento, me va a decir cómo ese niño procesa la información, si prefiere lo verbal sobre lo visoespacial, si tiene alterado o no la memoria de trabajo y por tanto influye sobre todo lo demás, si hay problemas de velocidad de procesamiento y por lo tanto necesita más tiempo que el resto de sus compañeros para realizar ciertas actividades. Y todo eso lo voy a conseguir a partir de este tipo de valoraciones. Nos va a dar muchísima información. Estos son ejemplos reales que tenemos, ¿vale? Os pongo un ejemplo. Esto es una página de resumen de esta escala WIS, es decir, cuando pasamos las puntuaciones. Fijaos, si vamos a la parte de abajo, que es esta de aquí, ¿vale? Voy a hacer un poquito más grande. Vale. Vemos que tenemos aquí diferentes índices, ¿vale? Comprensión verbal, visoespacial, razonamiento fluido, memoria de trabajo, velocidad de procesamiento. Y con esto se asocia una puntuación. Para que nos entendamos, lo que está entre 85 y 115 es normal. De 115 a 130 sería medio alto. Y más de 130 es cuando ya empezamos a ver que es se pasa más de 2 desviaciones típicas con respecto a la media. Si hablamos de CI, por ejemplo, podríamos estar hablando de que tendríamos que explorar la posibilidad de altas capacidades. Si vamos a la inversa, entre 85 y 115, normativo. Entre 85 y 70 hablamos de funcionamiento intelectual límite. Y menos de 70, pues ya empezamos a valorar la posibilidad de discapacidad intelectual, que no se basa solo en el CI, ¿vale? Que se basa también en, pues, en el componente conceptual, en el contextual, etcétera. Pero bueno, que ya podemos empezar a explorar esa parte. Teniendo eso en mente, ¿qué vemos aquí? Vemos un niño que está mejor en el índice de comprensión verbal con respecto al visoespacial, es decir, entiende mejor el mundo en base a palabras que en base a configuraciones espaciales, ¿vale? En este caso, es un niño que seguramente sea más fácil razonar con palabras que con ejemplos prácticos que pongamos a nivel visual. Razonamiento fluido, también bastante alto, es decir, es capaz de generar, de hacer cambios de razonamiento cuantitativos y de tipo cualitativo también. Y luego tenemos las que están más asociadas a la función prefrontal, que son la memoria de trabajo y la velocidad de procesamiento, que aparecen un poquito más bajas. Vale, ¿qué tipo de perfil tenemos? Tenemos un perfil entonces, de momento, que parece que tiene dominio sobre lo verbal con lo visoespacial y que está dentro de la normalidad la memoria de trabajo y el índice de velocidad de procesamiento, pero está por debajo con respecto a sus otras habilidades. Si nos vamos a test específicos, es decir, la comprensión verbal, como veis, está formado por estos subtests que están aquí, que se llaman semejanzas, vocabulario, información y comprensión.
Entonces, si yo me voy a los subtest, también veo elementos que me interesan dentro del procesamiento. En semejanzas, para que os hagáis una idea, es esta primera fila, lo que hay que hacer son afirmaciones del tipo ¿en qué se parecen o qué tienen en común un padre y un hijo? Y en este caso la respuesta es pues que son familia. Es decir, yo lo que tengo que hacer es coger características similares de un individuo con otro, que en realidad son diferentes, no es lo mismo ser un padre que ser un hijo, ¿vale? Tiene muchas características físicas, psicológicas que son diferentes, buscar en qué se diferencian y en qué se parecen. Y dentro de en qué se parecen, ¿qué es eso que nos están pidiendo que tienen en común? ¿Esto qué depende? Esto depende de un conocimiento literal o más inferencial. Un poquito más inferencial, ¿no? Tengo que pensar a lo grande con respecto a estas dos cosas y ver qué tienen en común. Consecuentemente, esperamos, por ejemplo, dentro del TEA, que esté un poquito más bajito que la parte de vocabulario. El vocabulario es un mueble que puede tener 1, 2, 3, 4 patas y que sirve para apoyar cosas encima, donde hacer los deberes. ¿Qué es? Una mesa. Es decir, yo te doy un significado y tú tienes que buscar la etiqueta léxica. Repetimos, una vez que se ha adquirido el lenguaje pasa a ser una representación directa de la realidad. Esto es literal. Entonces esperamos que haya un perfil más alto en vocabulario. ¿Veis lo que estamos viendo? Vemos estas diferencias entre índices, cómo nos ayudan a ver el tipo de procesamiento del niño. En información, en comprensión, vamos a comprensión específicamente, ¿vale? En comprensión tiene mucho que ver con el apartado social. Es decir, ¿qué harías si te encuentras una cartera tirada en el supermercado? Pues me la quedo. Una respuesta muy típica dentro de esto, ¿vale? Son aspectos muy sociales y que también dependen del elemento pragmático porque también hay como metáforas. ¿Qué significa que el profesor pueda abrirte la puerta pero solo tú puedes entrar? ¿Vale? Aquí, a nivel ya no cuantitativo, sino cualitativo, podemos ver si el niño entiende esta parte metafórica o no. Porque si no la entiende, ya me está diciendo otra vez que tiene un procesamiento más literal. Si me dice, pues nada, pues que el profesor no te puede meter para adentro, que tienes que entrar tú andando. ¿Vale? Eso es un procesamiento más literal. Si me dice que el aprendizaje lo tienes que generar tú, aunque él te ayude, eso ya no es literal. Entonces, con estas cositas es lo que vamos viendo el tipo de procesamiento para saber qué tipo de apoyo le tenemos que ir dando, poquito a poquito. ¿Qué más nos encontramos? Por ejemplo, velocidad de procesamiento. Vale, las pruebas de velocidad de procesamiento, bueno, ahora os enseño algunas, son las que tenéis ahí, claves, búsqueda de símbolos y cancelación. Si me voy un poquito para atrás, vamos a hacerlo pequeño, un poquito para adelante, mejor dicho. Vale. Fijaos, ahí tenemos a un lado claves y a otro lado búsqueda de símbolos. Vale, son pruebas de velocidad de procesamiento. En claves yo tengo un número y debajo de ese número viene un código, en este caso una figura. Lo que le voy a pedir al niño es que en los espacios que tiene en blanco debajo de cada número ponga el que le corresponde. Entonces tiene que irlo haciendo de forma rápida, bueno, en un tiempo determinado. En el otro lado, lo que tengo son dos ítems tengo ítems a la izquierda. ¿Veis que están separados dos con respecto al resto? Los dos primeros con respecto al resto. Vale, lo que tengo que buscar es donde hay 1, 2, 3, 4, 5 más el no, 5 símbolos más el no, ahí tengo que buscar si alguno de los dos anteriores aparece ahí. Por ejemplo, en el ítem de ejemplo que tenemos ahí, vemos que este se repite aquí, entonces le tachamos. En el ítem de ejemplo 2 no está, tiene que ser igual, este está girado, no vale. Entonces, si no está, le damos al no. Claro, aquí ya estamos viendo cosas que están vinculadas, por ejemplo, a la atención y a la impulsividad. Si yo, por ejemplo, tiendo en esta actividad, voy a poner por ejemplo, a decir que no cuando el estímulo sí está presente, si imaginaos que aquí pongo que no, lo que estoy haciendo es un fallo de tipo omisión. Es decir, estoy omitiendo algo que sí que está ahí. Si estoy omitiendo un estímulo que sí que está ahí, ¿dónde está el fallo principal? En la parte atencional. Ahora, también puede ser que el estímulo no esté aquí, por ejemplo, en este caso no está, y yo tache este, o este otro, me da igual, el que sea. Eso es un fallo en el cual estoy diciendo que sí que está el estímulo cuando realmente no está. Es un error de comisión que llamamos. ¿A qué generalmente está vinculado esto? A la impulsividad, a la dificultad para regular mi conducta y no tachar cuando no está ahí. Entonces, viendo el tipo de fallo, ya no solo la puntuación, sino el tipo de fallos que hay, ya puedo ir cogiendo si tiene un perfil de dificultades atencionales o si tengo que trabajar esa conducta impulsiva y esa regulación y esa planificación. Que lo que me interesa, ya os digo, no es llegar a un diagnóstico en sí mismo, que obviamente nos va a ayudar para generar el resto de cosas, pero lo que me interesa es saber ese perfil para ver
qué tipo de actividades o de apoyos tengo que ajustarle, tengo que realizar con él. Claro, en el autismo, por ejemplo, lo que aparecería a lo mejor no serían tanto fallos de este tipo, sino que tarda más tiempo, porque tiene que analizar de forma pormenorizada los ítems uno por uno, en lugar de hacerlo de forma abstracta, en lugar de hacerlos de forma global. Entonces, a lo mejor, tanto en TDAH como en TEA me puede parecer bajo, pero la razón, la forma cualitativa a la hora de hacerlo es diferente. Y esas pistas son las que me van diciendo dónde está el problema principal. En altas capacidades también pasa. En altas capacidades lo que tenemos, por ejemplo, es un perfil en el ICV, en el VE, en IRF, más alto de lo normal, y donde hay puntuaciones más bajas va a ser en el índice de velocidad de procesamiento. ¿Por qué? Porque dentro de las altas capacidades lo que hacemos es, tenemos un análisis de la información que también es un poquito más pormenorizado. Y en este sentido tendo a analizar las cosas de forma más exhaustiva o de una forma más intensa. Consecuentemente, lo que pasa es que tardo más. O sea, soy menos efectivo a la hora de realizar ciertas tareas porque estoy sobreanalizando la información para dar la mejor respuesta posible. No porque tengan baja velocidad de procesamiento, sino porque tiendo a mirar diferentes opciones posibles de lo que está sucediendo. Veis 3 tipos de rendimiento bajos en velocidad de procesamiento que darían puntuaciones que podrían ser similares, pero por 3 razones totalmente distintas, en este caso. Claro, si nos vamos a aspectos más específicos, si nos vamos a pruebas, por ejemplo, tengo aquí matrices y balanzas, que las tengo aquí. Vale, matrices, como veis, es de la fila que hay abajo, cuál cuadraría en el espacio donde está la interrogación. Y en balanzas lo que tenemos que hacer es de las filas que hay abajo, cuál pesa lo mismo que el cuadrado y el círculo amarillo. ¿Qué diferencia hay entre matrices y balanzas? Que este es cuantitativo. En este lo que tengo que hacer es asociar una cantidad a una figura. Pero este es deductivo inferencial. Aquí no puedo asumir cantidades. Aquí lo que estoy haciendo es pensar en el tipo de norma abstracta que se está rigiendo aquí y por la cual tengo que contestar. ¿Saben? Teniendo esta información, ¿dónde esperamos generalmente un mejor rendimiento dentro del autismo? De las dos tareas, ¿en la de matrices o en la de balanzas? En balanzas mejor rendimiento. Por esa parte que es cuantitativa, literal, algorítmica. Yo es que no puedo pasar test, es que claro, es que, vale, no pasa nada. Puedes hacer actividades que sean cuantitativas, que sean deductivas, con el niño que tengas en clase y ver dónde falla más, dónde falla menos. Y a partir de ahí decir, ah, vale, pues esto se le da mejor, voy a utilizar esto para trabajar esto, y esto se le da peor, y esto lo voy a utilizar en el aula específica, o con el profe o con quien sea, para trabajarlo de esta otra manera. Vale, no hace falta pasar estas pruebas obviamente te dan mucha información y además estandarizada. Pero muchas veces no es posible, ¿de acuerdo? Y además que hay que tener formación específica, etcétera. Vale, otro elemento principal que vemos en relación a esto es el análisis secundario. Es decir, la prueba te da como un análisis primario, que es lo que hemos visto, y un análisis secundario, que es otra serie de índices distintos utilizando las mismas pruebas, ¿no? Pues un razonamiento cuantitativo, que veis aquí más alto. Memoria de trabajo auditiva, no verbal, capacidad general, competencia cognitiva. Vale, el índice de capacidad general, que es el ICG, llamamos, 120, como veis aquí, es un índice que lo que hace es reducir al mínimo la influencia de la función ejecutiva. Consecuentemente, condiciones del neurodesarrollo, ya sea una discapacidad intelectual, ya sea un TEA, ya sea un TDAH, etc., lo que va a hacer es que el ICG, por norma general, tendría que ser superior al CI. El CI, cociente intelectual, el ICG, capacidad general. ¿Diferencia entre el CI y el ICG? Que el ICG tiene menos influencia de esa función ejecutiva. Si hemos dicho que el funcionamiento prefrontal es diferencial en condiciones del neurodesarrollo, si voy a utilizar una medida que reduce al mínimo esa función ejecutiva, pues la puntuación va a mejorar. Entonces, otro indicador que tenemos ahí es precisamente esta diferencia, que en este caso además creo que es estadísticamente significativa, como podemos ver aquí. ¿Vale? El ICC, igual, el ICC es, por decirlo de alguna manera, cómo utilizamos esa capacidad que tenemos a nivel intelectual dentro del campo del aprendizaje. Fijaos, esto está mucho más bajo que el ICG, es decir, aunque yo tenga una buena capacidad intelectual, mi capacidad de aplicarlo a la práctica es menor, entonces voy a tener más problemas a nivel escolar, por ejemplo. Esto está dentro de la normalidad, pero está menor con respecto a las otras escalas. Si, por ejemplo, tuviésemos una memoria de trabajo auditiva menor a la memoria de trabajo general, pues la auditiva va a estar más mediada por la función verbal. Entonces, pues a lo mejor tengo más dificultades con el apartado lingüístico si mis puntuaciones en todo lo verbal son más bajas de lo normal también. Entonces ahí voy viendo si está el desajuste en el lenguaje, en la comunicación, en la interacción
Vale, aquí simplemente es como un resumen, porque claro, hemos visto eso. En el TEA sin deterioro del lenguaje, sin discapacidad intelectual, sí que vemos que el índice de comprensión verbal es mayor al índice visoespacial. Pero en TEA con discapacidad intelectual o con deterioro del lenguaje, el índice visoespacial es mayor al índice verbal. ¿Por qué? Porque en este caso el lenguaje todavía no se ha adquirido. Y si no se adquiere el lenguaje es muy abstracto. Entonces voy a manejar mejor las configuraciones espaciales visuales que las que estén mediadas por la función lingüística. Vale, en el TDAH nos encontraríamos un perfil mucho más plano y los peor lo tendrían en todo lo que tiene que ver con la función ejecutiva, memoria de trabajo y velocidad de procesamiento. ¿Vale? Si hablamos de trastornos del aprendizaje, TDL, pues habría que ver si las pruebas de aritmética, por ejemplo, las pruebas que tengan que ver más con esa configuración espacial son más bajas, pues a lo mejor estamos hablando de una dificultad específica en el aprendizaje del componente matemático, de las matemáticas, etcétera. Si vamos más a la parte verbal, pues os puede aparecer un TDL o podemos ver, ¿vale?, este tipo de situaciones. Entonces, son cosas en las que tenemos que prestar especial atención. Tenemos muchas más cosas, ¿vale? No me quiero enrollar mucho porque me quedan 10 minutillos. Pero básicamente tenemos otro tipo de cuestionarios, como el RIAS que tenemos aquí. Es como un WISC en miniatura, mucho más cortito. Fijaos, aquí tenemos, por ejemplo, en la parte verbal, esta es otra persona distinta, ¿vale? Este no es el mismo de antes. Tenemos adivinanzas y analogías verbales. Aquí la media es 50 y la desviación típica es 10, ¿vale? O sea, es decir, más o menos lo que está entre 40 y 60, podríamos decir que está dentro de la normalidad aproximadamente. Analogías verbales es nuevamente lo que hemos visto antes en semejanzas, es decir, en qué se parece el 3 y el 7. Y adivinanzas en este caso sería algo un poquito más social, es saberse aspectos sociales del tipo cuál es la capital de Francia, por ejemplo. ¿Vale? Eso tiene un aspecto ya mucho más cultural, más social. Si vamos, por ejemplo, en este caso es un caso de un adolescente. Si vamos a un adolescente que ese conocimiento social ha tenido un buen contexto social donde debe haber aprendido esas cosas, esperamos que la parte de adivinanzas sea un poquito más alta y que la de analogías verbales sea más baja. Y en este caso, fijaos que vamos a sentido opuesto. Si vemos la parte de categorías con respecto a figuras incompletas, también vemos un perfil que no está muy asociado al autismo. ¿Por qué? En figuras incompletas yo te pongo una mesa, por ejemplo, son láminas de dibujos. Y te pongo, una de ellas es una mesa a la que falta una pata. Y yo le pregunto a la persona que tengo delante, ¿qué le falta a este dibujo? Pum, una pata. Venga, al siguiente, una lancha motora, tal, no sé qué, y le falta la estela que hace en el agua. ¿Qué le falta? Pues la estela que hace en el agua. Mientras que en categorías, yo lo que tengo es una serie de 6 dibujos en cada lámina y uno de ellos sobra. ¿Cuál? A veces son idénticos, son todos cuadrados y uno es un círculo, entonces se ve muy claramente, pero otras a lo mejor es un pollo, una vaca, o sea, cosas que requieren mayor nivel de elaboración. Claro, si lo vemos aquí, una coherencia central débil, como hemos visto antes, ¿de qué tipo de tarea se beneficiará más? De la de figuras incompletas, porque es ver detalles específicos dentro de un conjunto global, mientras que las categorías es todo lo opuesto. ¿Veis? En este caso sí que tenemos un perfil que no parece estar muy vinculado al TEA, así que vemos que está peor en la parte de adivinanzas y luego en la memoria verbal. Es decir, en la parte cuando tenemos que recuperar algo de forma verbal le cuesta más trabajo. Aquí a lo mejor sí que tendríamos que explorar posibles dificultades en la aparición del lenguaje. Claro, es que aquí tenemos problemas, porque muchas veces el autismo, el TDL se pueden confundir, y el TDAH, muchas cosas, porque al final una persona con trastorno de desarrollo del lenguaje o trastorno específico del lenguaje, ¿qué pasa? Que a lo mejor tiene dificultades para comunicarse con los demás. Y a lo mejor tienen dificultades de relación y hay ciertos componentes que no entiende de la interacción. Entonces da la sensación de tener un procesamiento que esté basado en lo que tenemos aquí, en el autismo me refiero. O al revés, un chico con autismo que tenga dificultades para comunicarse puede no comprender que el lenguaje sirve como elemento comunicativo y a lo mejor no desarrollarlo de una forma normativa y parece un trastorno vinculado al apartado lingüístico. Claro, la intervención realmente es diferente entre unos y otros y el tipo de apoyos que necesitan también lo es. Con esto lo que hacemos precisamente es ver y darnos cuenta de por dónde tenemos que tirar para dar esos apoyos, ¿vale? Por eso lo hacemos. Claro, esto es muy bonito, pero luego hay niños, quiero decir, que con los que no se puede realizar evaluaciones a este nivel de precisión porque no pueden estar sentados. No pueden estar sentados porque se distraen, porque no tienen el lenguaje, porque no entienden las instrucciones, etc. Y aquí es cuando tiramos de otros tipos de pruebas. Tenemos pruebas más observacionales, que simplemente es ver si va haciendo una serie de hitos o no, ¿vale? Que nos van dando información al respecto. O podemos utilizar pruebas de autoinforme. Las pruebas de autoinforme lo que hacemos es pasarle test pues, a las familias o a otros profes sobre lo que ellos perciben que hace ese niño.
Claro, aquí ya entramos en otro problema, que el otro problema es que pueden estar sesgadas por las percepciones que tiene esa persona sobre su conducta. Aquí ya no estoy midiendo directamente la conducta del individuo, aquí lo que estoy midiendo es la percepción que tiene una tercera persona sobre la conducta del individuo. Pero claro, cuando no tenemos otra forma de medir las cosas, pues da información adicional, y aunque tengamos otra forma de medirlo, también nos da información adicional sobre otros contextos, como puede ser en casa, que también es información que es muy útil en este sentido, ¿vale? Aquí, pues bueno, vamos obteniendo también diferentes tipos de perfiles, ¿vale? No me voy a enrollar con esto, tenemos muchas pruebas en este sentido. Una batería cognitiva a nivel neuropsicológico que es muy completa es la NEPSI, además, fijaos si sois de infantil los que estabais aquí, cubre vuestro rango de edad también. Y tenemos atención, función ejecutiva, lenguaje, memoria, aprendizaje. Es larguísima, pero bueno, tiene una versión corta también y da muchísima información al respecto. Y luego tenemos para ese perfil cognitivo, sobre todo en la función ejecutiva. ¿Por qué es importante medir función ejecutiva? Porque igual que es importante medir lenguaje, medir otro tipo de aspectos, la función ejecutiva es el operador central del cerebro. Entonces, sabiendo cómo funciona ese operador central, yo sé si el niño puede o no enfrentarse a unas situaciones u otras. Entonces tenemos, por ejemplo, la prueba Brief 2 en este caso, que lo que hacemos es una prueba de autoinforme, se lo pasamos a la familia y nos lo va rellenando. Fijaos, aquí vemos la flexibilidad muy alterada, el control emocional también, aspectos con la iniciativa, la supervisión de tarea. Este perfil, por ejemplo, es muy típico dentro del autismo, ¿vale? Con la flexibilidad en grado más alterado, porque necesitan esa estructura. Un grado de flexibilidad alterado no me quiere decir que el niño sea cabezón. Entendedme, lo que me quiere decir es que ese niño necesita estructura para funcionar porque está dentro de un mundo que no comprende. ¿Por qué no lo comprende? Bueno, ya veremos si es porque no entiende la parte social o si es porque no tiene un lenguaje para representarlo, por ejemplo. O si es que ha tenido unas condiciones familiares muy malas, con violencia intrafamiliar o similares, que obviamente también habrá que mirar en esos casos, ¿vale? Y en este sentido tenemos otra pruebecita que es la ENFEN, que es una prueba directa para trabajar la función ejecutiva y está muy bien porque es cortita y es muy completa. ¿Vale? En esto se basa en decatipos, es decir, el 10 es lo máximo y el 1 es lo mínimo. Tenemos dos pruebas de fluidez, es decir, para recuperar palabras, me dice, dime todas las palabras por M que conozcas, o dime todos los animales que conozcas. Pum, 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 y a partir de ahí sacamos puntuaciones. Tiene dos pruebas que son de senderos, que básicamente es una recta numérica, pues unir los números del 20 al 1. Dentro de un... Fijaos, lo tengo aquí, perdona. Aquí. ¿Vale? Ese es el sendero a color en vez del sendero gris. El sendero a color, empezamos por el 1, al revés. O sea, vamos por el inicio. Y lo que hacemos es ir cambiando una norma. Es decir, sí, el 1 después va el 2, pero tienes que cambiar uno rosa, tienes que alternar uno rosa con uno amarillo. Entonces tiene que ser 1 rosa, 2 amarillo, 3 rosa, 4 amarillo, 5 rosa, 6 amarillo. Claro, aquí ya le estamos metiendo una norma extra. Entonces estamos midiendo una parte de atención alternante. Niños que tengan más rigidez a lo mejor les cuesta más un trabajo. Niños que tengan dificultades atencionales también puede tener más dificultades en este sentido. Luego tenemos las anillas. Que no las tengo aquí. Las anillas simplemente es pasar, seguro que habéis hecho algún juego en el móvil, pasar anillas de un color a otro en el orden que te van diciendo. Claro, ahí cada lámina es diferente, entonces lo que tengo que hacer es ser rápido y hacerlo en pocos movimientos. Tengo que planificar bien los movimientos para ser lo más efectivo posible. Planificación, si tengo dificultades en la planificación, pues va a estar muy asociado a esa parte que tiene que ver con el TEA o con el TDAH. Interferencia, el efecto Stroop, ¿lo habéis hecho alguna vez? El efecto Stroop es... Bueno, en este caso lo que estoy haciendo es generar una interferencia con respecto a una conducta prepotente. Me explico. Cuando nosotros ya tenemos la lectura y la escritura adquiridas, no podemos evitar, si vemos algo en nuestro idioma, leerlo. O sea, lo vamos a leer de forma bastante automatizada. ¿Qué pasa? Que yo tengo esa lista de palabras y como ya tengo adquirido ese componente de lectura y escritura, ya las leo sin querer, vamos a decirlo de esa manera. Pero lo que le voy a pedir aquí a la persona que estoy evaluando no es que las lea, es que me diga la tinta con el que está escrita la palabra. Entonces, voy a generar una interferencia entre lo que está leyendo y lo que le estoy pidiendo, porque el primero, si no vamos, es verde, amarillo, azul, amarillo, rojo, amarillo, rojo. Claro, esta interferencia me dice si la persona tiene la suficiente control de impulsos como para inhibir lo que le sale de dentro y darnos la respuesta que le estamos exigiendo. Entonces, puntuaciones, por ejemplo, con TDAH, en interferencia suelen bajar un montonazo hacia abajo, en este tipo de pruebas. ¿Vale? Si generamos pruebas que sean incompatibles, digamos, la respuesta que quiero dar con lo que esperas, eso es un buen medidor de impulsividad, que lo podéis hacer de diferentes maneras, no tiene por qué ser así. ¿Vale? Entonces, fijaos, con este perfil que tenemos aquí, si estamos hablando de TEA, parece más un perfil de autismo, sobre todo con la parte de anillas, que tiene más que ver con la planificación, que de TDAH, en este caso, según estamos viendo. Ojo,
Vale, con una prueba no podemos hacer nada, por eso pasamos todas. Es más, si con esto tuviésemos un diagnóstico de autismo, de TDAH o lo que sea, pasaríamos solo esta prueba y ya está. Sería tan fácil como hacer eso. Y esto no es así, es mucho más complejo. Repito, hay mucha heterogeneidad en el grupo poblacional que se ajusta a las condiciones del neurodesarrollo. Esto quiere decir que en gran parte de los casos, o muchos casos, son así, pero hay variaciones entre unos y otros, por experiencias individuales, por lo que sea. ¿Vale? Entonces hay que ser muy cauto con estas cosas. No me interesa tanto el diagnóstico en sí mismo, como he dicho, sino conocer al niño que tengo delante en clase para saber qué tipo de apoyo le doy en cada momento. ¿Vale? Esa es la idea. Aquí tenía algunos ejemplos de perfil, pues si nos daba tiempo, que no vamos a ver, ¿vale? Para practicar un poquito qué veíais y qué no veíamos. Pero vamos a irnos a las conclusiones, ¿vale? Lo primero que nos quedamos con esto, entonces, es que los perfiles de procesamiento en el TEA se van a basar en un procesamiento algorítmico sobre el inferencial deductivo. Es decir, una causa-efecto, A más B, entonces C. Eso no significa que no puedan deducir o inducir cosas, ¿vale? Nosotros tenemos un tipo de procesamiento inductivo-deductivo en gran parte de las ocasiones y eso no significa que podamos tener un procesamiento algorítmico para otras cosas, ¿vale? Vale. Claro, este procesamiento algorítmico predominante tiene sus beneficios y tiene sus desventajas, igual que el inferencial deductivo. Os tengo ahí, por ejemplo, un ejemplo puesto. ¿Tienes un problema? No. Vale, entonces no te preocupes. ¿Tienes un problema? Sí. ¿Puedes hacer algo sobre él? No. Entonces no te preocupes. ¿Puedes hacer algo sobre él para solucionarlo? Sí. Entonces no te preocupes. Vale, estamos llegando con diferentes premisas a la misma conclusión en este caso. Al final es un algoritmo muy circular, el que no me da opciones alternativas. Eso me hace ser más rígido para ciertas cosas. Entonces hay que trabajar esa parte de flexibilidad con diferentes tareas, con diferentes formas de enfrentarse a una situación, etc. En esto nos ayuda mucho la estructura. Decimos que es que, claro, lo dicen mucho otros profesionales a veces, también familias, si yo le pongo una estructura se va a hacer más rígido, ¿no? Porque al final si yo estoy poniendo una estructura se va a hacer más rígido en ese sentido. No, porque tú con lo que haces con la estructura, luego se la vas a ir flexibilizando a lo largo del tiempo, pero tú con lo que haces con la estructura es saber, bueno, es hacer que el niño o la niña sepa qué es lo que tiene que hacer en el momento del día y no se tiene que enfrentar al mundo de repente sin saber lo que va a pasar. Imaginaos que vosotros venís a clase y no sabéis el profesor que vais a tener, la asignatura, cuándo va a ser el examen y si ese día tenéis que entregar o no un trabajo. Claro, ¿os hace más rígido saber que hoy tenéis clase de esto, que vais a dar teoría o que vais a dar práctica? No, os ayuda a funcionar mejor en sociedad. Exactamente lo mismo, ¿vale? Luego tenemos también diferencias en percepción e integración sensorial, como hemos dicho, en la percepción de las sensaciones externas, pero también internas, ¿vale? A nivel interoceptivo y propioceptivo. Esto está muy vinculado también con el pensamiento de tipo dicotómico. Como somos más literales, vemos las cosas más en extremos, ¿vale? Dentro del autismo, más blancos y negros, por decirlo así, con menos grises. Esto es un pensamiento dicotómico. A nivel emocional, ¿eso qué significa? Que yo, cuando veo que me estoy empezando a poner nervioso, puedo tomar la decisión de coger, digamos, una acción adaptativa para ajustar, vamos a decir, para ajustar mi conducta y relajarme antes de que me sobrepase y explote. Pero muchas veces en el autismo lo que hay que hacer es trabajar mucho sobre esa identificación emocional. Ya no digo la gestión, digo la identificación de las emociones, porque son menos sensibles a esos pequeños cambios internos y entonces experimentan esa dicotomía también a nivel emocional. Y lo último que os quiero decir con todo esto es que estamos hablando siempre desde la parte general, pero hay muchas diferencias entre los individuos. Es decir, conoces a una persona con autismo autista y conoces a una persona con autismo autista. ¿Vale? Es verdad que puedes conocer la generalidad del autismo, cómo suele funcionar, etcétera, pero las particularidades que están asociadas a cada persona son suyas. Y eso quiere decir que es que yo he leído que es que las personas autistas no miran a los ojos y tú me estás mirando. Eso son cosas que le dicen, por ejemplo, a adultos cuando ya han hecho el diagnóstico. Es que te lo han hecho mal porque me estás mirando. Bueno, a lo mejor he aprendido a mirarte a los ojos, a lo mejor a mí, en mi caso específico, no me molesta mirarte a los ojos, o a lo mejor te estoy mirando a los ojos a costa de un gran esfuerzo que me está suponiendo tener que estarte manteniendo la mirada. Y lo he aprendido de antemano. ¿Vale? Entonces, fijaos que hay múltiples explicaciones para dar respuesta al por qué nos comportamos de una determinada manera o no. ¿Vale? Que no seamos cerrados en ese sentido. Dicho esto, espero no haberos aburrido en demasía. Y ya estamos. Para nada, al contrario. Muchas gracias, Arturo. ¿Hay alguna pregunta desde...? ¿Nada? ¿No? ¿Aquí tenéis preguntas? Venga, sin miedo. Venga, sabía yo. Javier. Sí. Hola, buenas tardes.
las dos las has contestado en tu presentación, pero bueno. ¿Recomiendas hacer unas pruebas objetivas más mecánicas solo para las personas con autismo o lo harías también para toda la clase? Vale. A ver, lo ideal en un mundo... Voy a ser un poco especial con la respuesta, pero en un mundo mágico y especial en el que tengamos muchos recursos, lo ideal sería hacerlo individualizado con cada uno de ellos. Porque tendríamos la oportunidad de ofrecer un aprendizaje individualizado teniendo en cuenta sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Claro, nos vamos a la realidad y tenemos orientadores con un montón de carga de trabajo que no pueden aplicar estas pruebas de forma sistemática. Ya no solo aplicarlas, es que hay que aplicarlas, hay que corregirlas, hay que analizarlo y hay que ver qué tipos de apoyos vienen mejor con este tipo de cosas. Entonces, sí es verdad que en condiciones del neurodesarrollo, que sabemos que tienen unos tipos de aprendizaje diferentes, nos conviene aplicar este tipo de herramientas para ayudarnos a identificar específicamente qué es lo que necesitan, pero sería muy optimista pensar que esto lo puedo aplicar actualmente con todo el rango de población del alumnado que tengo. Es más, hay muchos niños que a lo mejor van a pasar por un diagnóstico y que no tienen este tipo de pruebas porque los recursos materiales, económicos, temporales de los profesionales o de conocimientos incluso a veces no son suficientes para poder dar respuesta. Tampoco es bueno obsesionarse con este tipo de pruebas en el sentido de que son herramientas que nos ayudan a obtener información y son muy buenas porque nos dan una idea del rendimiento que tienen otros niños de su edad en ese tipo de dimensiones. Pero yo como profe, o sea, vosotros como profes más bien, yo no me puedo incluir, vosotros como profes sí que podéis ir conociendo al alumno y pasarle no pruebas específicas estandarizadas, una prueba de mates, una de lengua, una de identificar dentro de un conjunto de animales dónde están las plantas, y ya estoy midiendo atención, estoy midiendo un componente lingüístico, estoy midiendo un componente de visoespacial. Es decir, podéis generar de alguna manera actividades, no generar, sino directamente las que hacéis en el aula y ver cómo responde y cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Y a partir de ahí ir elaborando las actividades con las que ese niño se va a sentir más cómodo. Claro, para eso tengo que tener, digamos, la idea o el conocimiento de qué es lo que estoy haciendo con cada una de las actividades que estoy aplicando. Por eso es bueno aprender sobre función ejecutiva, sobre todo este tipo de cosas, porque me da una visión un poquito global de para cómo utilizar las actividades o para qué me sirven. Es que hacer un laberinto de estos es trabajar planificación de un punto inicial a un punto final sin chocarme, sabiendo por dónde ir, sin equivocarme. Eso es planificar los movimientos. Por ejemplo, laberintos para medir planificación o para trabajar la planificación son muy útiles. Y la otra... ¿Me dejas, Javier, para...? Sí. Es que si no se me va a apagar. Mira, bueno, te dan las gracias por la ponencia, muy interesante, y dice, ha identificado una serie de pruebas para diferenciar autismo y TDAH. Querría preguntarle si también es posible, debido a todos los rasgos que comparten, emplear alguna herramienta test para diferenciar altas capacidades y autismo. Vale. A ver, lo primero que tenemos que hacer es una reflexión con respecto a lo que es la categorización dentro de las nosologías diagnósticas, dentro de una etiqueta diagnóstica. Al final, yo siempre tenía un profesor que tiene razón en este sentido, que nos decía la comorbilidad o la concurrencia es que no tenemos ni idea de lo que estamos midiendo, ¿vale? Porque lo que estamos haciendo es, con estas etiquetas, de alguna manera son necesarias, pero lo que hacemos es nosotros organizar la realidad en una serie de características que nos ayudan a dar apoyos específicos a las personas que lo necesitan. Entonces, en ese sentido, las etiquetas son necesarias, pero cuidado que no sean limitantes, ¿vale? Que no digan, no, es que estamos aquí y estos necesitan esto y no esto otro, porque depende del niño, podemos pasar a una cosa o pasar a otra. Altas capacidades y autismo, ¿qué nos encontramos? Pues, por ejemplo, si vamos a altas capacidades, generalmente los índices dentro del, por ejemplo, del WISC que hemos visto, suelen ser más planos en zonas altas, pero no suele haber tantas diferencias. Por ejemplo, ¿os acordáis cuando hemos visto la diferencia entre el vocabulario y la parte de comprensión? Pues la parte de comprensión puede estar mucho mejor que lo aparecería en el autismo, ¿vale? Vemos obviamente que el CI va a ser mayor de 130. ¿Puede haber autismo con CI mayor de 130 y no altas capacidades? Pues podría darse el caso. Y también puede darse el caso que aparezcan los dos, que es una doble excepcionalidad que llamamos, ¿vale? Pero lo que hacemos en estos casos es centrarnos en, de las pruebas que utilizamos, el perfil de procesamiento de lo que hemos estado hablando. Es decir, no es que sea una prueba específica para una cosa o la otra, pero medimos a ver cómo estamos en teoría de la mente en altas capacidades. ¿Vale? ¿Fallamos? ¿No fallamos? Porque a lo mejor en TEA fallamos más que en altas capacidades. ¿Cómo estamos en habilidades más inferenciales? Porque ahí en altas capacidades fallarán menos que las personas autistas. Sin embargo, en búsqueda de detalles, quizás las personas autistas sean mejores que las personas que tienen altas capacidades. Y cogiendo esas pinceladitas, una a una, nos hacemos ese perfil de procesamiento que nos dice si se acerca más a una condición tal y como la tenemos descrita, a otra o a una combinación de algunas de ellas.
Y así es como lo hacemos. No sé si le habré respondido a la pobre persona que tenemos delante, pero así es. Javier, si quieres terminar la otra pregunta que tenías. ¿Cuál es el tiempo promedio, más o menos, adecuado para diagnosticar a una persona con TEA o TDAH? Esa es compleja, porque depende mucho de diferentes factores. Si estamos en un centro público, un centro privado, si la familia tiene recursos, no tiene recursos, el tipo de equipo que va a hacer la evaluación, pues tengo un especialista en audición y lenguaje, en logopedia, el psicólogo, el integrador sensorial, un terapeuta ocupacional, etcétera. Porque al final yo puedo medir una dimensión o puedo medir varias. Entonces, es verdad que lo ideal es pasar pruebas específicas. Una vez que tengo una sospecha de algo, lo que tengo que hacer es descartar otras cosas. Entonces, con estas pruebas de perfil de procesamiento, a mí me ayudan a identificar las diferencias entre una y otra. Pero también existen pruebas específicas que me ayudan a confirmar o no mis hipótesis, que también habría que pasar. Entonces, si hacemos algo como hemos visto aquí, ¿vale? Que en este caso, fíjate que no hemos hablado de lenguaje, que también habría que medir la parte de lenguaje. Entonces, si no hablamos de lenguaje, hablamos solo del perfil cognitivo más las pruebas específicas, tendríamos una entrevista con la familia sí o sí, que hay entrevistas estandarizadas, como la prueba de IR, que son unas 2 horas solo pasando esa. Luego tendríamos una prueba específica, como por ejemplo el uso de lados, que se llama, que es como 1 hora adicional más. Luego tendríamos la aplicación de las escalas cognitivas con el WIS, el RIAS, etcétera, que pueden ser 3 o 4 sesiones de 1 hora aproximadamente. Estamos hablando 4 más o 5 más las de función ejecutiva, que estamos asumiendo otras 2, 3 horitas más a todo esto. Entonces, no es que haya un tiempo específico, sino que es verdad, por ejemplo, a veces empezamos haciendo un diagnóstico de un niño y decimos, vamos a aplicar este protocolo de evaluación. Y luego vemos que el niño no responde adecuadamente a lo que estamos haciendo y tenemos que cambiar a otra cosa distinta. Entonces, utilizamos más o menos tiempo en función del caso que tenemos y cómo ese niño esté en ese momento también. Bueno, lo que es muy importante es elegir bien los momentos. Por lo típico, no voy a hacer una evaluación cuando están en el recreo, porque la información que voy a sacar de eso, o no voy a hacer una evaluación un viernes a las 2 de la tarde, a la 1 de la tarde, después de toda la semana habiendo ido al cole y todo, porque no me voy a tener resultados que me vayan a servir a mí para interpretar lo que le está sucediendo a este niño. Voy a tener una prueba, voy a tener una medida que va a ser una medida atencional sostenida, una medida de lo cansado que esté, pero eso no me va a dar información sobre ese procesamiento. Entonces, el tiempo es muy variable. Es muy variable en función de la situación. Hay veces que ya tienen muchas pruebas hechas y ya con eso es parte de informe más lo que unas cuantas cosas que lo hace ya está. Otro que viene de cero, hay que medir toda la parte sensorial, toda la parte lingüística, la parte cognitiva, la parte emocional, intelectual, etcétera, y eso lleva mucho más tiempo. Entonces no hay un tiempo exacto. Sí que es verdad que a lo mejor de media, si hablamos de niños de infantil, de primaria, en un centro más ordinario, por ejemplo, que lo haga un psicólogo, un neuropsicólogo, bueno, siempre hay cierta, vamos a decir, siempre es multidisciplinar con otros profesionales, pero bueno, que lo haga más, que esté más asociado al psicólogo más, a lo mejor te diría que, pues no lo sé, entre 6 horas y 10 horas, una cosita así, de pasar las aplicaciones de los test. Luego ya a partir de eso analizar, observar, porque también es importante ir al entorno natural a observar. Muchas veces a nosotros hablamos con los coles pues si nos dejan ir al recreo, a ver cómo se relaciona con otros compis, a ver cómo, ese tipo de cosas. Entonces luego son aspectos adicionales que vas agregando. Si tienes que hacer más entrevistas con las familias, con hermanos, entonces es que varía un montón. Ahora sí que no te he respondido, pero es que no te puedo responder. Vale, fenomenal, gracias. Mira, también nos dicen que si estos test sirven para hacer una adaptación curricular. Vale. A ver, desde los departamentos de orientación estos test los utilizan a menudo precisamente para ayudar a gestionar los apoyos que son necesarios para hacer adaptaciones curriculares. Es decir, los test no te van a decir qué tipo de adaptación curricular necesita, te va a decir qué habilidades tiene el niño más desarrolladas y cuáles menos. Y a partir de ahí tú como profesional tú lo interpretas y estableces el tipo de adaptación curricular que necesita. Y luego también, bueno, te vuelven a dar las gracias, muy interesante, y que queda claro la importancia de conocer en profundidad a cada alumno y saber qué le funciona a cada uno. Pero con la poca estabilidad docente que existe hoy en día se complica mucho más esta tarea, sobre todo cuando existen dobles excepcionalidades que dificultan el diagnóstico. Gracias por la ponencia, muy enriquecedora. Vale, comento. Sí, es que es vale. Más que pregunta, vale, entiendo, que no y creo que estamos sí, o sea, creo que estamos de acuerdo en esa parte. Pues es verdad que primero tiene que haber estabilización docente, tiene que ser una profesión que tiene que estar mucho más reconocida. O sea, al final parece que hay una degeneración de la actividad docente en los últimos años, ¿no? Que es lo que dicen los padres tiene más valor que lo que dice el profesor en muchas ocasiones. Entonces es verdad que a veces hay una pérdida de autoridad que genera muchas inestabilidades, depende mucho también. Lo que vemos en la práctica real es que aunque haya un dictamen de escolarización con una serie de apoyos que necesita,
a veces que se cumpla o no, en algunas ocasiones puede llegar a depender de la buena voluntad de ese equipo directivo, del tutor de turno que haya. Entonces, el cambio de tutor genera mucha ansiedad en las familias porque dicen, jo, es que ha ido muy bien, ¿y ahora qué va a pasar? Y eso es lo que no puede ser. Eso es lo que tiene que estar bien regulado, bien ajustado, dando buenas condiciones a los profesionales, incluso más recursos, ya no digo económicos ni temporales, sino personales. Es decir, pues que en el aula hubiese menos alumnos o hubiese más profes que pudiesen estar dando el apoyo, que sería lo ideal. Pero eso es lo que se va luchando también con el cambio social poquito a poquito y es lo que tenemos que seguir avanzando para adelante. Sí, que no se quede en la superficie, ¿verdad? Claro. Lo que has comentado. Y vamos, estoy de acuerdo contigo y me repito mucho, ¿verdad? En clase cuando digo, porque sí que agobia mucho la cantidad de trastornos que hay y los propios profesores o compañeros o incluso futuros profesores te dicen, no, es que yo no voy a ser capaz de ser experto en cada trastorno. Por supuesto que no. Lo que has comentado, vas a tener que ser experto en cada niño que tengas y conocerlos y intentar implementar realmente lo que de verdad le va a servir. Eso es. Pero complicado, ¿eh? Yo sé que viendo la realidad, y seguro que tú la conoces, es difícil y sí que se necesitan muchos más recursos humanos, sobre todo humanos y de formación, y por eso pues te damos las gracias porque creo que espacios así son muy, muy necesarios. Bueno, nada, al revés, muchas gracias a vosotros por dar voz a este tipo de perspectivas, porque al final es verdad que si es lo que decimos, si no tenemos información al respecto no podemos actuar tampoco. Entonces muchas veces pues lo que decimos tampoco depende solo de la buena voluntad, sino a veces del desconocimiento, del conocimiento que haya del tema específico en relación a esto. Entonces ahora que sobre todo la gente que estáis aquí, que os estáis formando, es un buen momento para ir aprendiendo todo este tipo de cosas por lo que acaba de decir, porque al final muchas veces lo que sucede es que no, en el futuro no os veis competentes para enfrentaros a ese tipo de situaciones y genera muchísima inseguridad. Cuanta más información tengáis no significa que vayáis a dejar más o menos inseguridad, pero sí que os va a ayudar a orientar el tipo de acciones que podéis hacer para ayudar a ese niño. Y una vez que lo tengáis, eso sí que os va a dar más seguridad a lo largo del tiempo. Obviamente la primera vez que os enfrentéis no, ni la segunda, ni la tercera, ni la 15ª. Cada vez que encontréis un niño vais a tener inseguridad. Porque a mí cada vez que me viene un niño nuevo tengo inseguridad con respecto a él. ¿Por qué? Porque tú puedes saber mucho o poco del autismo o del conjunto de condiciones del neurodesarrollo o fuera del neurodesarrollo que pueden presentarse en los niños. Puedes saber todo, toda esa información, ¿vale? Te va a ayudar, sí, pero hasta que tú no conoces a los niños que tienes delante, va a ser muy complicado que tú, con ese conocimiento, vayas a hacer algo significativo para esa persona. Puedes hacer generalidades y está muy bien. Y ese conocimiento hay que tenerlo para hacerlo, ¿vale? Para saber por dónde empezar y cómo empezar. Pero con ese conocimiento, una vez que está establecido, es trabajar sobre el niño, conociéndole, y eso se hace con el tiempo. Es decir, el primer día no puedes esperar, si te viene un niño nuevo con algún tipo de condición, darle todos los apoyos que necesita y que mejore en 2 semanas, porque no va a pasar. Ya os lo digo yo, no va a pasar porque es totalmente irreal. No es magia esto, no es Harry Potter. Ojalá, si fuese Harry Potter y movemos una varita y se arreglan todos los problemas de la vida, pero esto no es así. Entonces, que también os sintáis con la capacidad de equivocaros en algunos casos, ¿vale? Porque todos nos equivocamos y las equivocaciones forman parte del aprendizaje. Entonces, hay muchos profes, por ejemplo, que nos vienen mamás o nos vienen papás de últimos cursos de primaria en un instituto que nos dicen, pero ¿por qué nadie me ha dicho nada de esto si era tan evidente? Y muchas veces vamos con profes que han pasado antes y dicen, no, si es que yo lo veía, pero claro, yo no quiero asustar a la familia y tal. Pues ojo, no pasa nada, entre comillas, no pasa nada, obviamente, pero es mejor asustar a la familia y que reciba los apoyos a una edad temprana, con mayor plasticidad cerebral, con mayor capacidad de ajuste al contexto, etcétera, que dejarlo pasar por qué vamos a asustar si no hay nada y que luego llegamos a una edad en la que estamos súper desajustados, tenemos muchísimos adolescentes que, claro, cuando llegan al instituto las demandas sociales superan las capacidades que tienen para enfrentarse a ellas y explotan. Y entonces tenemos un montón, lo que decía, problemas de depresión, de ansiedad, con intentos autolíticos en muchos casos. Y esto ya es un tema muy grave, que si se detecta antes por evitar ese miedo, por no haber evitado ese miedo a equivocarnos, más bien dicho, pues a lo mejor no llegamos a ese punto, o a lo mejor sí, pero a lo mejor ya le hemos dado estrategias a ese niño para que se pueda enfrentar de eso de una forma un poquito más adaptativa, que es lo que nos interesa. Sí, que nosotros los profes no estamos obligados a diagnosticar, claro. No tenemos que diagnosticar, claro. Pero todas las señales que veamos en el aula se lo podemos transmitir al equipo psicopedagógico y a partir de ahí hablar con la familia, por supuesto. Bueno, pues nada, por nuestra parte, de verdad, muchas gracias y os espero el próximo día 18, que también vendrá Rocío, para acabar y completar estas grandes jornadas sobre TEA. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias.